pues voy a admitir a todo el mundo. Buenos días. Vamos a esperar unos minutos con la idea de que todas aquellas personas que os habíais inscrito podáis empezar a acceder. Recordaros que vamos a tener las cámaras, los micrófonos apagados para que, bueno, pues para que la persona, en este caso que es Diego Castro, pueda hacer la intervención y no haya ninguna interferencia. Y recordaros además que podéis plantear preguntas a través del chat. El chat lo podéis encontrar en la parte de abajo de la pantalla, hay como una especie de bocadillo, ahí pincháis y podéis incorporar vuestras preguntas. Nada, esperamos unos minutos y comenzamos. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la siguiente intervención dentro del curso de Ley de Segunda Oportunidad. Recordaros que nos quedan dos más, que serán el próximo día 15 y el próximo día 22, que también comenzarán a las 10 de la mañana y con ello concluiremos lo que es todas las sesiones del curso de Segunda Ley de Oportunidad. En este caso tenemos a Diego Castro, que es Senior Manager desde 2018 en KPMG Abogado, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y en máster en el Instituto de Empresa. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2008, cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector de la abogacía y una de sus principales áreas de actuación son las litigaciones e insolvencia. Así que nada, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nada, todo tuyo y estamos atentos a todo lo que digas. Muchas gracias, Pilar. Bueno, buenos días a todos los asistentes virtuales. Una lástima que no nos podamos ver presencialmente, de cuerpo presente, pero bueno, vamos a hacer la clase o la ponencia, como quieran ustedes llamarla, de este modo y encantado desde luego de estar aquí y antes de comenzar pues no me queda otra que agradecerle a la Junta de Extremadura y a los compañeros, a Pilar, a Cristina, a Inma, a Ángel, pues que estemos Juanma Piñel, director del Departamento de Procesal y Concursal de KPMG el martes pasado y yo mismo en esta ocasión, pues hablando de la ley de segunda oportunidad. Gracias a todos los asistentes por su tiempo y, en fin, comenzamos a ver si esto les puede resultar de utilidad, que es la idea que tenemos. Ven aquí, concurso consecutivo. Bueno, vamos a ver, es lo que vamos a tratar hoy, el concurso consecutivo y también la otra cuestión que entiendo que es lo que más les puede interesar
como no, vamos, como es lo lógico, que es el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, el famoso BEPI, o como están llamando últimamente, el EPI. ¿eh? El otro día, Juanma Piñel habló de la parte del acuerdo extrajudicial de pagos. Creo que fue una ponencia bastante interesante, pero ahora tenemos que hablar de qué ocurre cuando ese acuerdo extrajudicial de pagos, o en su caso, el acuerdo de refinanciación, pero nos centraremos en el extrajudicial de pagos hoy, qué ocurre cuando pues no sale bien, ¿no? Y lo que ocurre es que entra otro instituto, otra figura jurídica, en este caso concursal, que es el llamado concurso consecutivo, que no deja de ser una secuencia de una frustración del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación. Verán aquí unas definiciones que hemos puesto, bueno, qué es el concurso consecutivo y quién lo presenta. Bueno, pues lo puede presentar, tengan en cuenta aquí, tres sujetos, ¿vale? Que sería el mediador concursal, me estoy yendo a la parte de abajo de la diapositiva, mediador concursal que recuerden se había designado para el acuerdo extrajudicial de pagos, es decir, ya nos encontramos con un profesional que entiende el procedimiento concursal y que ha contactado con los acreedores para alcanzar un acuerdo de pagos con una quita que normalmente por experiencia pues sabrán que está alrededor de un 90-95% del pasivo, es decir, de la deuda del autónomo, del empresario persona física o sin ser empresario la persona física como tal, que se ve en la situación de acudir al acuerdo extrajudicial de pagos y luego posteriormente al concurso. Como decía, legitimación para solicitar este concurso consecutivo la tiene el mediador concursal, la tiene evidentemente el propio deudor y la tienen los acreedores, con ciertos requisitos. ¿Cuándo se da el concurso consecutivo? Pues lo hemos adelantado, ¿no? Hemos dicho imposibilidad de alcanzar el acuerdo, imposibilidad de cumplir el acuerdo, o tras su incumplimiento, o que haya nulidad o ineficacia del acuerdo. Evidentemente, la nulidad o la ineficacia no la tiene que declarar el deudor, no la tiene que declarar el mediador concursal, no la tiene que declarar el acreedor, sino que no queda otra, es el único competente, lo tiene que declarar un juez. Ponemos aquí cuándo se presenta. En el caso del mediador concursal son plazos bastante sencillos de entender, vienen regulados no solamente en la famosa ley de la que hablamos también el otro día, del 2015, la ley de segunda oportunidad, sino también en el texto refundido, la de concursal. Imagino que estarán ustedes ya más que habituados a escuchar acerca de este texto refundido y acerca también del anteproyecto y ya proyecto de reforma de este texto refundido que entró en vigor en septiembre del 2020. ¿Vale? El mediador concursal hemos puesto, como recoge el texto refundido, que tiene que presentar este concurso dentro de los 10 días naturales desde la ruptura de las negociaciones por parte de la mayoría del pasivo. La mayoría del pasivo es la mayoría de los acreedores. ¿Vale? Rechazo del acuerdo extrajudicial de pagos, en caso de que sea por parte de todos los acreedores, sin necesitar mayoría, sino la unanimidad, si lo quieren entender así, o en el caso de que el acuerdo extrajudicial de pagos fuera anulado o incumplido. Anulado, vuelvo al concepto de antes, esa nulidad la tiene que declarar un juez. El incumplimiento, evidentemente, es sencillo conocer cuando se ha incumplido. Cuando alguien, o bien el mediador, o bien los acreedores, o bien el propio deudor, saben que está incumpliendo con lo acordado con sus acreedores en el acuerdo extrajudicial. El deudor, dentro del mes consecutivo, al plazo de 3 meses, desde que se remite la propuesta del acuerdo extrajudicial a los acreedores, y luego hemos puesto ahí un asterisco, plazos del mediador concursal, porque así lo entienden algunos juzgados, ¿vale? Pero con carácter, digamos, general, tenemos que atender al plazo del 3+1 que hemos puesto ahí entre paréntesis. 3 meses más 1, que es en ese mes cuando se tiene que solicitar el concurso consecutivo. Y luego los acreedores, pues habrá que atenderse a los plazos del mediador concursal y al plazo del deudor. Con respecto a la competencia, disculpen si soy un poco técnico en la materia, pero la realidad es que es la que es. Es decir, esto al final es normativa, hay unos requisitos muy concretos que hay que tener en cuenta y lo voy a intentar del modo que yo voy a procurar que sea más ameno, pero en fin, es lo que es y es normativa y hay que estar a ella, ¿vale? En cuanto a la competencia, aquí me gustaría hacerles mención a una cuestión que resulta interesante y es que a pesar de que en la diapositiva hemos dicho
que en caso de que el concurso consecutivo lo sea de una persona física empresaria, lo tramitará el juez de lo mercantil, y en caso de que sea de una persona física no empresaria, lo tramitará un juzgado de primera instancia. Se está tramitando una reforma en este sentido, de manera que todos los concursos consecutivos de personas físicas, sean empresarias o no, vayan a un juzgado de lo mercantil, ¿vale? Que es como era antes, es como era hace años. Todavía no está en vigor, ¿vale? A día de hoy, persona física no empresaria, su concurso consecutivo se tramita en una primera instancia. Persona física empresaria, el concurso consecutivo se tramita en un juzgado de lo mercantil. Aquí hacemos una especial referencia a si existe declaración de nulidad, ineficacia o incumplimiento del acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Quién será competente? Pues el juez que hubiera dictado dicha resolución, ¿vale? Lo demás es lo que les he comentado, y luego hemos añadido ahí el concepto de relevancia temporal de la condición de empresario. Bueno, hay que estar, como decimos los abogados, al caso ad hoc, al caso en concreto, para determinar si habría alguna contingencia de considerar si es empresario o no, empresaria o no una persona. Pero bueno, pues hemos puesto ahí un par de pautas que son naturaleza de deudor, empresario en el momento de la solicitud del concurso, por lo tanto no cabe duda de que se le considerará empresario a los efectos concursales y del concurso consecutivo, así como de la determinación de la competencia, juzgado lo mercantil, y naturaleza de las deudas, origen empresarial de la mayor parte del pasivo declarado. Pues entonces, empresario también. ¿Cómo se inicia? Pues miren, ¿cómo se inicia por parte de cada uno de los tres que están legitimados a que se inicie? Como ya hemos comentado previamente, el deudor, el mediador concursal o los acreedores. En el caso del deudor, deberá incluir o bien una propuesta anticipada de convenio o bien un plan de liquidación. ¿Qué significa esto? Imagino que sabrán también la diferencia entre los dos conceptos, la propuesta de convenio y también del plan de liquidación. Todas las personas físicas cuando van a concurso consecutivo, pero también las sociedades, cuando en un concurso de los que se denomina ordinario o abreviado al uso sin ser concurso consecutivo, se ven inmersos en este procedimiento, en un procedimiento concursal, tienen dos alternativas. O bien optar por un convenio de acreedores con unas quitas y unas esperas, es decir, un pago, por ejemplo, a 5 años con un 90% de quita, o tiene la opción de ir a liquidación, ¿vale? La liquidación es cuando se ve imposible, ya se han hecho unas aproximaciones con los acreedores o se deberían haber hecho, lógicamente ese es nuestro consejo, y no se alcanza un acuerdo con los acreedores y hay que ir a liquidación. Bueno, pues son las dos alternativas. Aquí, en este caso, al deudor lo que se le pide es que presente una propuesta anticipada de convenio o bien, si sabe que no va a poder cumplir esa propuesta, pues directamente un plan de liquidación. El caso del mediador concursal, que como decíamos, pues había sido designado ya en el acuerdo extrajudicial de pagos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el mediador concursal? Pues no recuerden o no olviden que es un profesional en la materia, ¿vale? Entonces tiene una exigencia adicional al deudor. ¿Qué exigencia o exigencias? Pues la de preparación de un inventario. Decimos más activa no es otra cosa que ¿qué tiene? ¿No? Bienes y derechos. Eso lo tiene que preparar el mediador concursal. Un listado de acreedores, un listado de pasivos, es decir, de las deudas que tiene la persona, y ponemos resto de documentos del informe de la administración concursal. Bueno, es una manera genérica, como una cláusula de cierre, pero la realidad es que en la práctica los dos documentos esenciales son el inventario de bienes y derechos y el listado de acreedores, ¿vale? Sí que se le exige también un par de pronunciamientos, que son la concurrencia de requisitos del famoso BEPI, del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, y también la procedencia o no de la apertura de sección de calificación. Luego indagaremos algo sobre esto, hablaremos, no sé si largo y tendido, pero creo que lo idóneo sobre esta parte que es muy importante. La sección de calificación es la última sección que se tramita en un concurso de acreedores y es donde se depuran responsabilidades, donde se ve si el empresario o la persona física no empresaria pues ha incurrido en algún comportamiento que tendría que ser, digamos, objeto de responsabilidad. Por ejemplo, porque hubiese falseado la documentación aportada durante el procedimiento concursal. Y por último, los acreedores, a solicitud de los acreedores que acrediten concurrencia de requisitos de concurso consecutivo y acreditación de la insolvencia actual.
Vamos a incluir, o incluimos, mejor dicho, a continuación, dos diapositivas con una serie con un camino, digamos, a recorrer que es muy parejo al del concurso que puede tramitarse de una persona jurídica, de una empresa. Voy a ir analizando cada uno de los puntos y esto con independencia y ahí les ruego por favor que sean pacientes porque esto sí que es algo más técnico y luego lógicamente si tienen cualquier duda al respecto las comentamos en el chat o en fin, o cuando ustedes consideren oportuno. Comenzamos lógicamente con la primera parte que es la declaración del concurso. Decimos aquí concursado y hablamos de una propuesta anticipada de convenio o de un plan de liquidación si es a solicitud del acreedor. Es decir, si se declara el concurso porque sea solicitado por parte de un acreedor, el concursado dispone de 15 días, los 15D que ponemos entre paréntesis, para presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación. ¿Vale? Acreedores, un mes para comunicar sus créditos. Esta es la tónica habitual en todo procedimiento concursal de los denominados abreviado. ¿Vale? En el caso de las personas jurídicas, de las sociedades, existe también otro tipo de concurso, que es el ordinario. Ahí se dispone de 2 meses, disponen de 2 meses los acreedores para comunicar sus créditos. Aquí lo tienen de un mes. ¿Un mes desde cuándo? Pues desde que se publica la existencia del concurso. Administración concursal se designa con el auto de nombramiento. Hemos dicho no confidencialidad del mediador concursal. Se recoge también el texto refundido de la ley concursal. Es como es. Y el mediador concursal no va a percibir mayor retribución que la que ya tuviese aprobada para la mediación. Presentación de informes, que sería la segunda parte. Esto son unas funciones que atienen al administrador concursal que ha sido designado. ¿Vale? El administrador se designa por medio de auto del concurso, con el auto que se declara el concurso, con ese mismo se designa al administrador concursal, es decir, el especialista en la materia que va a tramitar el procedimiento concursal consecutivo. Pues este profesional dispone, en primer lugar, este es el primer plazo perentorio, 15 días para presentar un inventario de bienes y derechos del deudor. Posteriormente, un listado en un mes, un listado de los acreedores y en ese mismo mes todo esto referido al momento de aceptación del cargo, ¿vale? 15 días desde que acepta el cargo. Para inventario de bienes y derechos, un mes para presentar el listado de acreedores, que además lo va a presentar junto con un informe. Hacemos referencia al artículo 290 del texto refundido de la ley concursal. Bueno, no hace falta que vayan a mirarlo, es el que se llama el informe provisional. ¿Vale? Y luego hablaremos del informe definitivo o textos definitivos. El informe provisional es un ejercicio profesional técnico por parte del administrador concursal donde recoge como anexos, es decir, anexo 1, el listado de bienes y derechos, que lo vuelve a presentar por si hubiese habido alguna variación con respecto al que presentó a los 15 días desde la aceptación del cargo. Un anexo 2, que es el listado de acreedores, ¿vale? La normativa recoge ya también un anexo 3, o que se podría recoger al final del anexo 2, que es el listado de créditos contra la masa. Y el informe como tal, el informe provisional como tal, viene a ser una memoria jurídico-económica, ¿vale? En grandes rasgos, del concursado, ¿vale? Cuándo comenzó a operar, quiénes eran son sus proveedores habituales, cuáles son sus costes, ¿vale? Tanto desde el punto de vista jurídico como contable o económico, ¿vale? Con carácter general. Bien, desde que se presenta el informe provisional, lógicamente, como en cualquier otra cuestión en nuestro ordenamiento jurídico y para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, pues hay un trámite de impugnaciones. Aquí hablamos de impugnación de los personados, un plazo de 10 días. 10 días desde que el juzgado da traslado del informe provisional y de los anexos. Las impugnaciones no se realizan frente al informe provisional como tal, es decir, no se realizan frente a la memoria jurídico-económica, sino que se realizan frente a los anexos, es decir, al inventario de bienes y derechos y al listado de acreedores, de pasivo. Hemos puesto que se tramita conjuntamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hay varios incidentes concursales, se le da traslado al administrador concursal y contesta frente a todos, ¿vale? Y esto se tramita, es algo también técnico, por medio de incidente concursal. Demanda concursal, demanda de incidente concursal y contestación dentro de ese incidente. Se le da traslado del incidente o incidentes, en caso de que los hubiese habido, a la administración concursal, la cual en el plazo de 10 días pues debe decidir si se allana las pretensiones de los acreedores o decide oponerse.
¿vale? Lógicamente, si el procedimiento sigue, pues se resolverá mediante sentencia. En caso de que el juez no estime necesario fijar vista, si estima necesario fijar vista, pues se dilatará más, pero tarde o temprano se resolverá mediante sentencia. O en caso de que hubiese habido un allanamiento por parte de la administración concursal, pues mediante un auto, se finaliza antes. Una vez que se han resuelto todos los incidentes concursales, vamos al concepto del que os hablaba antes brevemente, que es el de los textos definitivos o el informe definitivo. Una vez que tenemos el informe definitivo, ¿con qué nos encontramos? Pues con un inventario de bienes y derechos y con un listado de acreedores. Como dicen, o he escuchado algún magistrado mercantil en este caso de Sevilla, petrificado. ¿Qué significa eso? Pues que ya en muy raras ocasiones se va a poder modificar y a eso ha de atenderse, ¿vale? Para la liquidación, de la que lo veremos posteriormente. Aquí a la derecha del todo hemos puesto la tramitación del convenio. No entiendan que el convenio viene después de la tramitación de las impugnaciones. O sea, el convenio va a la par, es una fase intermedia. Como les he comentado anteriormente, tanto las personas físicas, empresarias o no, como las sociedades, pueden optar o bien por el convenio o bien por la liquidación, ¿vale? La fase de convenio se abre por medio de auto, igual que se utiliza un auto para declarar el concurso, igual que se utiliza un auto para abrir la fase de liquidación, pues en este caso también se utiliza un auto judicial, y lo que ocurre es que se negocian, o sea, se han negociado una serie de condiciones de quitas y esperas con los acreedores y se someten a, pues a una votación, por un plazo de 30 días que hemos puesto ahí, durante los cuales se produce, o al final de los cuales se produce la famosa junta de los acreedores, ¿vale? Hemos puesto ahí una serie de plazos: evaluación de administración concursal en 10 días, adhesiones en 5 días, comprobación de mayorías en 3 días, sentencia recurrible, la sentencia por medio de la cual se apruebe el convenio. Son cuestiones, las de los días, fundamentales, pero lógicamente aquí les decimos que tiene sentido que acudan a profesionales, ¿vale? Lógicamente porque los conocemos estos plazos, vienen en la ley, pero les aseguro que para una persona que no está habituada a la materia puede ser algo bastante tedioso y además peligroso, porque aquí estamos hablando de situaciones, lógicamente, muy a tener en cuenta, y y que son merecedoras de un estudio a conciencia. Les he dicho que la liquidación es un medio distinto del convenio como tal, y en este caso en concreto pues hablamos de la apertura de liquidación. ¿Cuándo se abre la liquidación? Pues cuando no es posible alcanzar un convenio o cuando, habiendo alcanzado un convenio, no es posible darle cumplimiento. Desafortunadamente, aquí les comento algo que es interesante. Miren, la ley concursal nuestra es del año 2003. Anteriormente se regulaba con la llamada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, pero la ley, digamos, aunque se ha reformado en varias ocasiones, que está en vigor ahora mismo, es la del 2003, ¿no? Con independencia del texto refundido que les he dicho anteriormente, que entró en vigor en 2020. En esa ley del 2003, en la parte inicial, en el prólogo, se hacía referencia a que el propósito, uno de los propósitos principales de esta ley, era intentar evitar la liquidación tanto de las personas jurídicas y ahora, y por ende, desde la ley, sobre todo del 2015, también pues de los empresarios autónomos, ¿no? y personas físicas, que no fuesen a liquidación, que alcanzasen un convenio, ¿no? Y se manejaban además unos porcentajes pues del 90 y tantos por ciento, que se querían alcanzar convenios prácticamente del 100%, ¿no? De quienes solicitasen un concurso de acreedores. La realidad, y creo que la conocemos todos, es que es extraño conocer a alguien que, primero, a quien los acreedores le aprueben un convenio, y de estos son los más, ¿vale? Pero desde luego los que son los menos es aquellos que consiguen que se apruebe el convenio y lo llevan a cabo, ¿vale? Están dando cumplimiento del convenio tal y como se pactó con los acreedores. Esto es sumamente difícil y en la práctica no se suele dar. Es una rara avis, ¿vale? Ojalá que cada vez se puedan conseguir más cumplimientos de convenio. Hablamos aquí, por lo tanto, apertura de la liquidación, ya hemos dicho, bien porque no se ha alcanzado convenio, bien porque se ha alcanzado y se ha incumplido, y decimos que se abre por medio de una resolución, ¿vale? Es un auto de apertura de la liquidación dentro del procedimiento concursal. La fase siguiente, para el profesional, que es la administración concursal, designada por el juez de lo mercantil, es la preparación de un plan de liquidación.
¿En qué consiste un plan de liquidación? Pues en el plan de liquidación lo que hacemos los administradores concursales es atender a los textos definitivos, es decir, al inventario de bienes y derechos y al listado de acreedores que se han conformado anteriormente. Hay ocasiones incluso en las que se solapa y únicamente tenemos el informe provisional, no los textos definitivos, se solapa lo que denominamos fase común y fase de liquidación, ¿vale? Y tenemos que atender a ese informe provisional. Bueno, al fin y al cabo, atendamos al informe provisional, atendamos a textos definitivos. Lo que hace ahí un profesional o una administración concursal es liquidar, ¿eh? Tiene unos acreedores, esos acreedores tienen unos derechos de cobro, atendiendo al orden de prelación que recoge la normativa concursal, y el administrador concursal tiene que vender. Tiene que liquidar los activos y tiene que pagar siguiendo ese orden. A veces a prorrata, a veces a vencimiento de la totalidad de las deudas. En fin, no vamos a entrar en eso a no ser que me pregunten posteriormente para seguir con la presentación, hablamos de 10 días para presentar el plan de liquidación. Bueno, pues desde que el juzgado dicta el auto de apertura de la fase de liquidación, 10 días, la administración concursal presenta ese plan. Excepción, pues que se haya aportado con la solicitud de concurso. Tiene bastante lógica. Luego decimos acreedores / concursada, 15 días para realizar observaciones y propuestas y observaciones sobre la concurrencia del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Bueno, es un plazo también que tiene sentido que se dé, evidentemente, a los acreedores y al propio deudor por plazo de 15 días para que alegue lo que considere o aleguen lo que consideren conveniente con respecto a la propuesta que ha realizado la administración concursal. Ya decimos, son 15 días. ¿Cuándo se comenzará a computar? Pues desde que el juzgado ha trasladado. Una vez que se tiene la notificación del juzgado, el requerimiento del juzgado, se realizan alegaciones en ese plazo de 15 días. Es un plazo procesal, ¿vale? No son 15 días naturales, son 15 días hábiles y además, que seguro que ustedes lo conocen, hay un plazo adicional y es que cuando se finalizan esos 15 días se puede presentar el escrito también hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Bueno. Aprobación por auto recurrible, no aprobación, no está previsto, reglas supletorias. Reglas supletorias, ¿a cuáles nos referimos? Al texto refundido de la ley concursal y lo que aplica a las sociedades, ¿vale? Conclusión del concurso. Requisitos: que no quepan acciones de reintegración, que no quepan acciones de responsabilidad de terceros, que no sea previsible calificar el concurso como culpable o que haya insuficiencia de masa activa. Todo esto, me dirán ustedes, bueno, pero ¿esto quién lo tiene que ver? Pues la administración concursal. ¿Vale? La administración concursal no deja de ser un órgano auxiliar del juzgado y en él se tiene que apoyar. Tiene que haber una relación de confianza. A veces no la hay, porque ustedes sabrán que las designaciones de los administradores concursales con carácter general se hacen siguiendo un orden alfabético de un listado que se suele aportar a los colegios de abogados o de economistas de cada provincia. Y en otras ocasiones, dependiendo del concurso, si el juez considera que es complejo y necesita algún profesional con una experiencia determinada en una materia, pues designa a ese profesional, ¿no? Como decía, lo normal y lo lógico, y desde luego lo bueno, lo mejor para el deudor y para los acreedores es que haya una cierta confianza entre los profesionales por parte de sus señorías, es decir, del juzgado o del juez, y por parte de la administración concursal. Y partiendo de esa confianza, el juez delega esas funciones en la administración concursal, que es la que tiene que observar si va a haber acciones de reintegración. Luego tenemos una diapositiva específica sobre las acciones de reintegración, pero ya les adelanto que es una acción judicial que puede ejercitar la administración concursal cuando considera que ha habido un perjuicio en determinadas circunstancias con respecto de la masa del deudor, del concursado, y considera que se puede ejercitar esta acción para revertir alguna operación que ha podido considerar, entre comillas, fraudulenta o que ha causado un perjuicio económico, ¿vale?, a la masa del concurso. Las no acciones de responsabilidad de terceros, bueno, pues es una cuestión parecida a la acción de reintegración, es una cuestión de acciones judiciales que tiene que evaluar la administración concursal. La no previsión del concurso culpable es un análisis previo que tiene que hacer también el administrador concursal, luego volveremos sobre ello, y la insuficiencia de masa activa pues es uno de los requisitos que en caso de que se dé tiene sentido y además el administrador concursal queda obligado a concluir el concurso. Aquí sí que les adelanto también que desde que está en vigor el texto refundido del concursal de septiembre del 2020 hay dos opciones. Ya no tiene que, el administrador concursal ya no queda vinculado a tener que presentar un escrito informando de la insuficiencia de masa activa para atender los créditos, es decir, el pasivo de créditos contra la masa y concluir el concurso, sino que lo puede hacer en escritos diferentes. Puede informar de la insuficiencia de masa activa para atender los créditos contra la masa, por un lado,
y luego, en otra fecha, por medio de otro escrito, solicitar la conclusión del concurso. Lo puede hacer en escritos distintos. Hablamos aquí de insuficiencia más activa, aun si mantiene propiedad de bienes inembargables sin valor de mercado y de coste de realización mayor al valor venal. Bueno, son algunos supuestos muy específicos, como también les decía antes, y decimos los juristas, hay que ir al caso en concreto, y estas son 3 excepciones que a veces se dan y en otras veces pues no tenemos que tenerlas en cuenta. Con respecto a la insuficiencia más activa, y también lo hemos reflejado en la diapositiva, hay una cuestión interesante que sí que se da en la práctica y cada vez se dará más, y más cuando finalice la moratoria. Primero la moratoria entre comillas, de los créditos ICO, es decir, cuando haya que devolver la financiación de los ICO, que va a ser en un par de meses. También cuando finalice la moratoria concursal en junio de este año, lo veremos bastante en la práctica, desafortunadamente, que es cuando se solicita la declaración del concurso y cuando el juez, observando el inventario de bienes y derechos y el listado de pasivo, de acreedores, ve que no hay forma humana de poder atender eso ni siquiera parcialmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un auto de declaración del concurso y junto con ese auto, o en ese mismo auto, se declara la disolución, liquidación y extinción de la compañía. Eso que se denomina el concurso express, ¿no? La declaración y conclusión del concurso por medio de la misma resolución judicial del auto. Aquí hemos puesto algunos guiones más. No tenemos desde luego inconveniente en pasarles la presentación, pero creo que es en este momento más útil o más provechoso que continuemos con las siguientes. Vamos a hablar ahora de las especialidades en cuanto a la calificación de los créditos. Ustedes sabrán, y esto es aplicable tanto a las personas físicas, autónomas o no, empresarias o no, como a las sociedades, que en todo procedimiento concursal se tienen que calificar los créditos. ¿Y qué es esto de calificar los créditos? ¿Tiene algo que ver con la calificación culpable o no? No, no tiene nada que ver. Calificar los créditos es decir a los acreedores cuándo van a cobrar, si es que van a cobrar. Hay créditos contra la masa, que son los primeros que se tienen que atender, en caso de que se pueda. Hay créditos privilegiados especiales, que son aquellos, sobre todo de los bancos. Aquellos vienen garantizados con las denominadas garantías reales. Pueden ser hipotecas, pueden ser prendas, en su mayoría. Hay créditos ordinarios, que son aquellos que ni son créditos contra la masa, ni son créditos, hay créditos privilegiados generales, que suelen ser los de los trabajadores. Luego, como decía, hay créditos ordinarios, que son aquellos que no son ni créditos contra la masa, ni créditos especiales, ni créditos generales, y tampoco son los peores de rango, que son los créditos subordinados, que son sobre todo los que aplican a intereses, multas, sanciones de tráfico, por ejemplo. Prácticamente ese es el orden, digamos, de prelación de cobro de los créditos, ¿no? Créditos masa, privilegiados especiales, privilegiados generales, ordinarios y subordinados. Decimos aquí que los titulares de créditos acogidos al acuerdo extrajudicial de pagos no necesitarán comunicación de existencia ni necesitarán reconocimiento. Bueno, aquí hemos sido bastante directos con esta afirmación. No necesitan comunicación de existencia, ¿por qué? Pues porque ya ha habido un profesional anteriormente, el mediador concursal, que se ha ocupado de hacer una criba y de hacer un inventario de bienes y derechos y un listado de acreedores. Por lo tanto, una vez que se va a solicitar el concurso, ese trabajo ya está hecho. Y luego, no necesitarán reconocimiento, ¿por qué? Pues porque ya están reconocidos previamente, ¿vale? Así que en puridad no es que no necesiten reconocimiento, es que ya están reconocidos. Titulares de créditos no asistentes a convocatoria del mediador concursal. Esto es importante. La regla general es la subordinación del crédito. ¿De qué estamos hablando? El mediador concursal, y esto lo explicó el otro día el compañero Juan Manuel Piñel, el mediador concursal convoca a los acreedores. Aquí nos estamos retrotrayendo, estamos yendo a la fase previa al concurso consecutivo. El mediador concursal llama a los acreedores para iniciar el periodo de negociación. Y puede haber acreedores que no quieran asistir y que no digan esta boca es mía y que no comuniquen su crédito. ¿Qué ocurre? Pues que el texto refundido recoge una penalización para esos acreedores que no están ayudando al deudor. No está ayudando al deudor a que alcance un acuerdo y a que pueda pagar, aunque sea mínimamente, ¿vale? Pero se puede entender que con su desidia están actuando de mala fe. Entonces, la normativa concursal recoge una penalización, que es la subordinación de sus créditos, que no es otra cosa que decirles prácticamente, ustedes no van a cobrar, ¿vale? Porque raro es el procedimiento concursal donde cobran los acreedores con créditos subordinados.
Hablamos de un par de excepciones. Bueno, fundamentalmente, y me imagino que ustedes ya estarán pensando, dirán, ¿un banco se va a quedar sin cobrar? ¿A un banco le van a subordinar un crédito? Pues miren, ahí tienen créditos privilegiados especiales, son los que les estaba comentando antes, garantías hipotecarias, prendas, o sea, ignoraciones de cuentas y demás, sobre todo en caso de concursos de personas físicas, eso en su mayoría serán hipotecas, ¿no? En caso de que el crédito esté hipotecado, hay una garantía hipotecaria, no se puede subordinar, ¿vale? Por lo tanto, ahí el banco no se vería perjudicado por esa subordinación. Y la otra es manifestación u oposición expresa 10 días naturales previos a la reunión. Estábamos hablando de que la penalización aplicaría a aquellos que hubiesen obrado con desidia, ¿vale? Si lógicamente un acreedor dice, porque está cabreado, mira, yo no, a mí no me interesa esto, no me convoquéis y demás, pues, oye, al menos ha hecho acto de presencia, si queremos llamarlo así, pero se ha manifestado, ¿no? Entonces no se vería tampoco penalizado por la subordinación. Los créditos contra la masa, verán que aquí estamos hablando de dos conceptos bastante parecidos, generados del expediente extrajudicial y generados durante la tramitación si hubieran tenido esa consideración en un concurso de acreedores. ¿A qué nos referimos? Pues en el primer guión, generados del expediente extrajudicial, los gastos propios del expediente extrajudicial, que puede ser, por ejemplo, la remuneración, la retribución del mediador concursal. Eso es un denominado crédito contra la masa, es decir, un crédito de cobro eh, llamémosle privilegiado o preponderante o preferente dentro del procedimiento concursal. Y los generados durante la tramitación si hubieran tenido esa consideración en un concurso de acreedores. Pues fíjense, por ejemplo, en los casos, un empresario autónomo, una persona física, dado de alta, por ejemplo, en el RETA, que está trabajando como empresario individual y tiene una serie de obligaciones, como puede ser el pago del alquiler de la oficina donde va a trabajar. Esos son créditos contra la masa. Créditos contra la masa que vienen por obligaciones recíprocas, es decir, el arrendador o el propietario del inmueble cede el uso y, en este caso, el empresario autónomo paga su mensualidad, ¿vale?, para hacer uso del local. Eso sería uno de los créditos, por poner un ejemplo, de los generados durante la tramitación si hubieran tenido esa consideración en un concurso de acreedores. Volvemos al concepto de liquidación de los activos. Y volvemos también al concepto de los créditos, ¿vale? ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque tenemos un activo, porque tenemos un pasivo, y el pasivo se cobra ¿cómo? Pues de los bienes y derechos, del activo. Yo creo que este cuadro es bastante claro, se entiende bien, y simplemente lo que hemos hecho es seguir el orden del texto refundido de la ley concursal y que les he adelantado anteriormente. Partimos de un activo, partimos del concepto de créditos concursales, que es el pasivo, y luego vamos siguiendo el escalafón que recoge la normativa concursal. Créditos privilegiados especiales, créditos privilegiados generales, créditos ordinarios, créditos subordinados, ¿vale? Y al margen de todos estos y de cobro preferente, los denominados créditos contra la masa. Estas son dos cuestiones que creo que les pueden resultar interesantes. La exclusión de la vivienda y el vehículo en propiedad. ¿La exclusión de qué? Pues de lo que se denomina la pars conditio creditorum, es decir, el sometimiento de todos los acreedores a las normas del concurso. ¿Se puede dejar fuera la vivienda? ¿Se puede dejar fuera el vehículo? Es decir, ¿puedo seguir viviendo donde vivo? ¿Puedo seguir teniendo el coche que tengo y seguir utilizándolo? En cuanto a la vivienda, es curioso porque hemos puesto dos sentencias, en este caso de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se pronuncia en un sentido a favor, en un sentido en contra. En un sentido dice que se incluye dentro del procedimiento concursal y en otra sentencia dice que se excluye del procedimiento concursal. ¿Cuáles son las condiciones? Pues en esas mismas sentencias se recogen. La primera, que el deudor por sí o por otra persona esté al corriente del pago de las cuotas de la carga real que pesa sobre su vivienda habitual, y que el valor de la vivienda en el momento de ser realizada, es decir, liquidada, sea inferior al valor de la carga real que pesara sobre la misma. Son las dos condiciones que se tienen que dar para poder excluir la vivienda del procedimiento de liquidación. Y en cuanto al vehículo, pues importante, porque aquí toma relevancia que seamos o que estemos dentro de un concurso consecutivo de persona física no empresaria o de persona física empresaria. Persona física no empresaria, su vehículo, el vehículo que utiliza para darse una vuelta, para ir a comprar el pan, para lo que sea. ¿Entraría dentro de los activos objeto de liquidación? Sí que entraría. En caso del empresario, el empresario que va al concurso consecutivo, pero que lógicamente
quiere en la medida de lo posible seguir trabajando, aunque tenga poco trabajo, pero quiere hacer el máximo dinero posible pues para sobrevivir y además intentar pagar lo que pueda a los acreedores. Ese vehículo que utiliza para trabajar, ¿entraría dentro del concurso? Pues podría no entrar dentro del concurso, ¿vale? Como hemos reflejado hoy, podría no entrar dentro del concurso. También es verdad, lógicamente, que hay que atender a qué tipo de vehículo se disponga. Hemos puesto no, que no sea de gama alta, bueno, evidentemente. ¿eh? Evidentemente digo porque, claro, para realizar una actividad, por ejemplo, como comercial, pues todos sabemos que probablemente necesitemos un utilitario o, en su caso, dependiendo de la profesión a la que nos dedicamos, a lo mejor una furgoneta. Pero probablemente no necesitemos un coche de gama alta, ¿no? Especialidades en cuanto a la calificación de créditos, a mí me gustaría aquí más bien que, más que hacer referencia a calificación de créditos, que aquí nos hemos dejado el título de la diapositiva anterior, me temo, hablar de la reintegración de la masa, de la que ya hemos hecho, a la que ya he hecho mención anteriormente. Cuando la administración concursal se encuentra con inventario de bienes y derechos y con el listado de acreedores, un buen profesional, además, hace un análisis, lógicamente. Tiene que visitar a la persona que ha solicitado el concurso, tiene que conocerla, tiene que interesarse, ¿vale? Esto es fundamental. Ustedes saben, al final, que muchas veces, me imagino que contratarán o se llevarán bien con abogados más basados en la confianza, ¿no? La confianza que les da, que incluso en los conocimientos técnicos que puedan tener, ¿no? Es decir, que un abogado se preocupe por ustedes, ¿no? Entonces, cuando un abogado es buen profesional, ¿qué hace? Se les designa un abogado o un economista, ¿eh? Se le designa como administración concursal y, lógicamente, no se limita a dar por buena, por correcta la información que le ha facilitado el deudor, o la documentación en caso de que sea distinto al mediador concursal que le hizo o le preparó el mediador concursal, ¿vale? También les digo, suele ser el mismo, ¿vale? En estos casos, el mediador concursal que fue designado para acuerdo extrajudicial de pagos, posteriormente suele ser el administrador concursal también, algo que tiene bastante sentido porque ya tiene conocimiento de la materia, ¿no? Pero, como decía, va en la diligencia profesional de quien sea designado a administración concursal mirar los papeles, estudiarlos y ver si eso pues tiene una correspondencia con la realidad, ¿eh? Si realmente el deudor tiene lo que tiene, si realmente el deudor debe lo que debe, ¿eh? Eh, y hay veces que surgen disparidades, porque el administrador concursal dice, oye, vamos a ver, aquí veo un activo de, estoy inventando, 2.000 euros, un pasivo de 120.000 euros, pero es que yo sé que hace 6 meses, porque vivimos en una localidad relativamente pequeña, sé que hace 6 meses le has dado a tu hermana, a tu sobrino, a quien sea, tal inmueble, le has transmitido tal inmueble o has constituido tal sociedad y has cedido tal activo, el que sea, por lo tanto, oye, esto debería estar aquí. No, 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 bueno, en ese tipo de operaciones es donde tiene que entrar la administración concursal, ¿vale? Y desempeñar su trabajo. En caso de que el administrador concursal vea que hay algo extraño, ¿vale? Que ha habido una salida de un activo para no pagar a los acreedores, puede ejercitar la denominada acción de reintegración o acción rescisoria, ¿vale? Tiene que acreditar un perjuicio y además tiene que acreditar que que ese perjuicio se ha realizado durante un plazo de 2 años previos al auto de declaración del concurso. Es decir, que no lo puede ejercitar siempre. Hay otro tipo de acciones, no vamos a entrar en ellas, es un tema muy técnico, pero en lo que respecta a la acción de reintegración son esos dos parámetros, perjuicio y 2 años previos a la autodeclaración del concurso. También decimos así mismo, posibilidad de impugnación de actos en cumplimiento del acuerdo. También entran los los actos realizados mientras que se está dando cumplimiento al acuerdo extrajudicial de pagos, también la salida de patrimonio por parte del deudor, también podrían ser objeto esos actos de las acciones de reintegración / rescisión. El concepto es análogo. Hemos hecho referencia a una serie de actuaciones que quedan blindadas, que son como tales. Los acuerdos extrajudiciales de pago, como tales digo, porque lo que salga del acuerdo extrajudicial de pagos evidentemente no está blindado por este acuerdo. Acuerdos que cumplan los requisitos con carácter general, actos, negocios, garantías y pagos en ejecución. Luego, en cuanto a la legitimación, incluimos a la administración concursal, pero quizá nos haya faltado un segundo guión, y es que la administración concursal, con carácter principal, es quien puede ejercitar este tipo de acciones, pero los acreedores podrían adquirir esa legitimación para ejercitar las acciones
en caso de que hubiesen requerido a la administración concursal para que las ejercitara y en el plazo de 2 meses la administración concursal pues se hubiese negado a ejercitarlas o directamente no hubiese dado respuesta, ¿vale? O sea que hay una legitimación subsidiaria por parte de los acreedores. Algo que creo que tiene también bastante sentido porque, pues imaginémonos que el administrador concursal, que puede suceder, ¿eh? Que esté conchavado con el deudor, que diga, bueno, pues yo a esto hago ojos ciegos, no voy a ejercitar acciones. Bueno, para eso también están los acreedores velando por sus derechos de cobro. Calificación del concurso. Aquí hemos puesto bastantes plazos, esto es muy técnico, voy a intentar resumirlo. Vamos a ver. Con independencia de que haya alguna particularidad para el concurso de persona física, sea empresario o no, el concurso, la sección sexta que denominamos el concurso culpable, se recoge con carácter general, tanto para sociedades como personas físicas, en el texto refundido de la ley concursal. Como les decía antes, entró en vigor en septiembre del 2020. Hay una serie de presunciones, o sea, ¿qué se busca con la calificación culpable del concurso? Pues se busca enjuiciar una serie de actos realizados en detrimento del derecho de cobro de los acreedores, ¿vale? La casuística es enorme, es prácticamente la que se puede encontrar cualquiera en un procedimiento penal, prácticamente, delitos, en la parte de delitos económicos, ¿vale? Hay unas presunciones de calificación culpable que, decimos los abogados, no admite prueba en contrario, es decir, que si se dan los hechos en concreto, el concurso lo tiene que calificar el juez como culpable 100%, y hay otras que decimos que son las llamadas presunciones iuris tantum, que son aquellas que permiten al deudor aportar documentación o aportar información para desvirtuar lo que se está diciendo e intentar que no haya calificación culpable del concurso. Esta es una sección muy importante, ¿vale?, en cualquier procedimiento concursal, pero más, les diría, incluso en el caso de una persona física, porque es imprescindible para conseguir el BEPI que no se califique el concurso como culpable, es decir, que se acredite la buena fe del deudor. Entonces, tengan mucho en cuenta esta sección. Hablamos de presunción de culpabilidad en la parte de arriba a la derecha, régimen especial, inexactitud grave o falsedad, solicitud de medida concursal o tramitación del expediente del acuerdo extrajudicial de pagos. Bueno, son especialidades que viene el texto refundido de la ley concursal. En cuanto a la inexactitud grave o falsedad de la documentación aportada por la persona física, es una de las cláusulas o de los supuestos especiales que se recogen para poder calificar como culpable el concurso de una persona natural, persona física. Con respecto a los plazos, bueno, pues desde que se apertura, desde que se abre con un auto por parte del juzgado, hay un plazo de 10 días para personaciones de los interesados. De hecho, no hace falta ni siquiera ser acreedor, ¿vale? Cualquiera que acredite un interés en el procedimiento concursal, un interés legítimo, puede personarse en un plazo de 10 días. Posteriormente, y aquí no hacemos referencia a una cuestión muy importante y que las administraciones concursales tenemos en cuenta en la práctica. Miren, el texto refundido no entra a analizar en demasía esta cuestión, el texto refundido del concursal, pero cuando un interesado que suele ser un acreedor, quiere personarse en un procedimiento concursal, lo idóneo es que haga alegaciones. Es decir, lo idóneo, si realmente considera que ha habido algún acto fraudulento, alguna actuación que le ha podido o que le va a poder perjudicar en su derecho de cobro, lo idóneo es que haga referencia en ese mismo escrito de personación a esa cuestión, ¿vale? Es un escrito que, como decimos también los abogados, no es rector, no vincula al juez, ¿vale? No es una demanda, pero sí es un escrito muy importante para la administración concursal, porque una vez que los interesados, los acreedores, presentan esos escritos, el juzgado da traslado de todos ellos al administrador concursal, y un administrador concursal, bueno, pues o bien por falta de estudio, o bien por dejadez, o bien porque ha hecho fenomenal su trabajo, pero evidentemente no es omnipresente y no puede estar en todo, y hay cuestiones que se le pueden escapar porque es un ser humano, le van a venir esos escritos de una fabulosa ayuda para saber qué ha ocurrido en la compañía. Y muchas veces los acreedores saben más, que muchas veces no, siempre, que los propios administradores concursales, ¿vale? Y más si son acreedores desde hace años. Conocen al deudor, a veces tienen confianza con él, en fin. Es importante que se hagan alegaciones y que se pongan sobre la mesa las cuestiones que puedan considerarse como controvertidas. Luego dispone de un plazo de 15 días al administrador concursal
para hacer el que se denomina el informe de calificación. El informe de calificación, volvemos a parte técnica y discúlpenme, es un escrito más o menos largo. Pues nosotros, miren, hemos hecho desde informes de calificación de 120 hojas, que hicimos uno, a informes de calificación de 3 hojas, porque depende de que se quiera calificar como fortuito, de que se quiera calificar como culpable y, lógicamente, de los razonamientos que se tengan que incluir en el informe, ¿no? El informe de administración concursal, como decía, se presenta en un plazo de 15 días y básicamente lo que tiene que decir es qué actuaciones han acontecido, tiene conocimiento y han acontecido, que sean susceptibles de calificar el concurso como culpable. Después tiene que decir, en caso de que se declarase como culpable, cuáles serían las responsabilidades, ¿vale? ¿Y frente a quién? ¿Quiénes serían los responsables? ¿Qué responsabilidades y quiénes serían los responsables? Hablamos del plazo de los 15 días, hablamos de otro plazo de 15 días. ¿Para quién? Para el Ministerio Fiscal. ¿Y por qué? Pues porque es el tercero en este caso en la cadena. Primero hemos dicho personaciones de los interesados con carácter general, que suelen ser los acreedores. Después hemos dicho administración concursal, que hace su informe con las pautas que hemos comentado. Y después viene el Ministerio Fiscal, que en muchas ocasiones, y aquí atendemos a la práctica, esto no viene por escrito, en muchas ocasiones atiende a lo que ha dicho la administración concursal. Si la administración concursal le da seguridad con su informe, pues se va a adherir, ¿vale? Va a decir que, pues que efectivamente, partiendo del análisis previo realizado, manifiesta su conformidad y emite un dictamen en unos términos normalmente, ya digo, similares a los que ha expuesto la administración concursal en su informe, aunque en otras difiere. Faltaría más que el Ministerio Fiscal, que el fiscal tuviese que quedar vinculado por el criterio de un administrador concursal, ¿no? Tiene plena independencia y puede decir, lógicamente, lo que considere oportuno. Por lo tanto, podría haber disparidad de opiniones, podría haber opiniones que se asemejaran. De un modo u otro, lo que ocurriría es que si ambos han solicitado el concurso como fortuito, lo que ocurre es que se archiva, que es lo que hemos puesto ahí en la diapositiva, y en caso de que uno de los dos hubiese solicitado el concurso como culpable, ¿qué ocurre? Pues que el juez tiene que estudiar la materia para ver si efectivamente considera que concurren las causas para calificar el concurso como culpable o no. Si considera que no, pues se archiva, también se pone fin al procedimiento concursal, perdón, a la sección sexta, que es el de calificación del concurso. Decimos que se tramita como incidente concursal, pues miren, como casi todas las controversias dentro de un procedimiento concursal, ¿vale? Un incidente concursal no es más que un pleito dentro del concurso. Una demanda, una contestación a demanda, un juicio o vista, en caso de que el juez lo considere necesario, y la sentencia, que luego es recurrible. La sentencia de calificación, ya hemos adelantado qué efectos tiene, viene en el artículo 455. Aquí verán 4 guiones o 4 vistos, ¿no? Nos faltaría un quinto, que ahora les digo cuál es. Dice, personas afectadas por la calificación y los cómplices. Bien, inhabilitación de las personas afectadas por la calificación. La inhabilitación puede oscilar entre 2 y 15 años, ¿vale? Aquí hablamos sobre todo de los administradores, ¿vale? En el caso de concurso de persona física, lógicamente, de la propia persona física. Pérdida de cualquier derecho que tuviesen como acreedores y la condena a restituir los bienes o derechos que hubiesen percibido indebidamente. Condena a indemnizar los daños y perjuicios causados. Y hay otro concepto adicional, que les decía que nos ha faltado, y es el del denominado déficit concursal, que muchas veces se confunde con el de la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados. El déficit concursal, para que lo tengamos todos, y además desde el texto refundido es un concepto muy sencillo, es la diferencia entre lo que tengo y lo que tengo que pagar. Diferencia resta entre el activo y el pasivo. Si el juez considera que la diferencia que hay entre activo y pasivo es consecuencia de la culpabilidad, de una actuación culpable de la persona, del empresario, de la persona física, asumirá la diferencia, el llamado déficit concursal. No sé si vamos bien, si les estoy aburriendo. La verdad tengo aquí la doble pantalla y no veo ninguna consulta, pero bueno, me imagino que luego habrá alguna pregunta y las haremos todas del tirón, como se suele decir, ¿no? Vamos a empezar con una parte que creo que puede ser la más interesante de las dos ponencias que hemos dado, ¿no? Mi compañero Juan Manuel Piñel y yo mismo, que es la del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el BEPI. Bueno, ¿qué es? Entiendo que más o menos todos somos conscientes de qué es el BEPI. Decimos que es un mecanismo previsto en la normativa concursal mediante el cual el deudor persona física, importante, que se encuentre en situación de concurso de acreedores, podrá librarse de sus deudas y empezar desde cero. Miren, esto que parece algo de perogrullo, pues no lo es.
porque hasta que se promulgó, hasta que entró en vigor la ley del 2015, la llamada ley de segunda oportunidad, que como sabrán, luego se ha ido modificando, luego se ha incluido en el texto refundido y concursal, etcétera, 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 y se sigue modificando, porque el anteproyecto, ahora proyecto, incluye nuevas modificaciones, y esto no para, es decir, siempre se está modificando la normativa concursal, pero como decía, desde ese, o a partir de ese año 2015, es cuando realmente se empieza a utilizar una segunda oportunidad, a haber una segunda oportunidad para las personas físicas, empresarias o no empresarias, que tienen derecho a vivir con dignidad y en no estar pagando deudas de por vida, ¿vale? Y eso es literal, de por vida. ¿Por qué? Pues porque anteriormente, cuando no existía esta normativa para las personas físicas, se tenía que acudir, cuando una persona pues tenía una deuda muy relevante que no podía atender, tenía que acudirse al artículo del 1911 del Código Civil. ¿Y eso qué dice ese artículo, no? Pues que la persona responderá con todos sus bienes presentes y futuros. Y esa coletilla, y futuros, es lo que ha amargado durante muchos años muchas vidas. Porque los bienes futuros significa que vas a estar de por vida con el régimen anterior, el régimen jurídico anterior, de por vida pagando deudas. ¿Qué ocurría? Pues que evidentemente muchas personas atendían a lo que se denomina la economía sumergida. Si alguien no tiene cuenta bancaria o no hace ingresos, si utiliza dinero en B, llamado dinero en B, al final se está perjudicando al Estado, ¿no? A las comunidades autónomas, al gobierno, etcétera, pero bueno, sobre todo al Estado y desde luego eso no interesa, ¿no? Ese fue, entiendo, el principal motivo de que se promulgase la ley de segunda oportunidad para liberar a muchos de los, sobre todo empresarios, pero personas físicas no empresarios también les resulta de aplicación, liberarles de esa tensión de tener que estar pagando de por vida su deuda. Vamos a ir analizando las cuestiones que ponemos aquí en los epígrafes, quién puede acogerse, qué deudas se pueden perdonar, cómo se solicita, qué efectos tiene la concesión de este beneficio. Vamos a ir poco a poco desgranándolas. Ámbito de aplicación. Bueno, deudor persona física, ya lo hemos dicho. O sea, una sociedad no se puede someter al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Por lo tanto, tiene que ser una persona física, ya sea empresaria, ya no lo sea. Se exige que el concurso haya concluido por finalización de la fase de liquidación o insuficiencia más activa para satisfacer los créditos contra la masa. Y ahí ponemos unas excepciones de las que además hemos hablado anteriormente. Vehículo, vivienda habitual, bienes inembargables, como puede ser una pensión hasta un cierto porcentaje. Miren, aquí, y ya les adelanto, se habla de finalización de la fase de liquidación o insuficiencia de masa activa porque evidentemente, ¿quién puede acudir al beneficio, al BEPE, al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho? Pues quien de buena fe, haya intentado pagar lo máximo posible. Es decir, es una persona física que va a quedar sin patrimonio. Va a tener que pagar, salvo ya digo, las excepciones que las hay. Pero si quitando esas excepciones, que son tasadas, va a quedar sin patrimonio. Va a tener que atender no toda la deuda, sino desprenderse de todos sus activos para pagar deudas. Una vez que he hecho eso y me dirán, ¿y entonces qué ventaja tiene esto? ¿Qué ventaja tiene el BEPI? Si ya esa persona va a quedar al final sin activo, ¿cómo se rehace? Claro, esa es la cuestión, que las deudas futuras no van a existir. Porque esas deudas futuras, como pueden ser préstamos, por ejemplo, que van a seguir venciendo mensualmente, se van a liquidar en ese momento. Si consigue el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, pagará lo que se pueda pagar, lo que los acreedores al final consientan que pague o que estén a favor de que pague, y una vez dado el debido cumplimiento de esos pagos, quedará exonerado a futuro, ¿vale? Con una deuda que se disipa, que desaparece. Esa es la ventaja del BEPI. Es decir, lo que hemos dicho antes de y a futuro, pues ese a futuro lo traemos al presente. Es decir, no va a ser una persona física atada con las deudas a lo largo de toda su vida. Lógicamente el BEPI no es la panacea, pero es bastante mejor que lo que había anteriormente. Presupuesto subjetivo, que el concurso no haya sido declarado culpable, lo hemos dicho anteriormente, y que el deudor, y esto también lo comentó Juan Manuel Piñero el otro día con respecto a la cuesta judicial de pagos, que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, contra la hacienda pública, de seguridad social o contra los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años, ¿vale? Aquí hablamos de un régimen general y de un régimen especial, que se regulan texto refundido TRLC, texto refundido a la ley concursal, el que entró en vigor en septiembre del 2020.
Régimen general. Importante. Haber satisfecho los créditos contra la masa. Todo esto importante me refiero porque son requisitos necesarios para poder verse exonerado del pasivo insatisfecho, para poder conseguir el BEPI. Régimen general. Haber satisfecho los créditos contra la masa. Haber satisfecho los créditos privilegiados, que normalmente serán bancos. Si reunía los requisitos para hacerlo, haber celebrado o al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. Y si reuniendo los requisitos no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, se exigirá haber satisfecho, además de los créditos contra masa y los créditos privilegiados, al menos un 25% de los créditos ordinarios. Estos son requisitos tasados. Viene en el artículo 488 del texto refundido. Por otro lado, hay un régimen especial, que es el del denominado el de plan de pagos. Y dice, cuando el deudor no reúna alguno de los requisitos del presupuesto objetivo, es decir, cuando no hubiera satisfecho los créditos contra masa, cuando no hubiera satisfecho los créditos con privilegio especial, cuando no hubiera satisfecho, en caso de que no se hubiese sometido a un acuerdo extrajudicial de pagos, pudiendo haberlo hecho, el 25% de los créditos ordinarios, ahí entramos en el régimen especial, que vienen los artículos 493, 494 y 495. Decimos, el deudor no reúne alguno de los requisitos del presupuesto objetivo, los que hemos mencionado, no haya rechazado dentro de los 4 años anteriores a la declaración del concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad, no haya incumplido los deberes de colaboración de información respecto del juez del concurso y o de la administración concursal y no hubiera obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los 10 últimos años. Requisitos igualmente tasados, recogidos en el texto refundido, pueden lógicamente leerlos, aquí les estamos haciendo un resumen, pero que no tiene más complejidad. La polémica del crédito público, muy importante. Miren, me imagino que serán ustedes conscientes porque dirán, pues todo esto está muy bien, pero ¿y qué pasa con las administraciones públicas? ¿Qué pasa con Hacienda? ¿Qué pasa con la Seguridad Social? ¿No? Principalmente, porque luego hay ayuntamientos, etcétera, etcétera, pero principalmente, como nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Son dos acreedores muy relevantes, Hacienda y la Seguridad Social, y son administraciones públicas. Se tiene que pagar, se ven afectados o afectadas por el acuerdo extrajudicial de pago, se ven afectadas por el procedimiento concursal. ¿Qué trato se les da? Pues miren, han recibido tratos dispares. ¿Por qué les digo esto? Porque en el 2019 el Tribunal Supremo hizo, en una sentencia muy interesante, muy relevante de estos efectos, hizo referencia a que el crédito público sí que podría quedar exonerado, ¿vale? Es decir, que el concursado persona física podría no tener por qué pagar el crédito público. Esto, pues en fin, de uno u otro modo armó bastante revuelo y cuando se promulgó el texto refundido de la ley concursal, ya les he dicho que la sentencia del Tribunal Supremo es del 2019 y el texto refundido es del 2020, cuando se promulgó se recogió en lo que respecta al crédito público que no quedaba exonerado, es decir, que había que pagar a Seguridad Social y Hacienda, entre otras. Claro, ¿qué ocurre? Que un texto refundido en puridad no tiene que extralimitarse, lo que tiene que hacer es refundir normas, pero no añadir cuestiones no planteadas o no incluidas en la normativa que refunde. Y anteriormente, en la ley concursal anterior, no se hacía referencia a esto. Entonces hubo una nueva polémica. Como se consideraba que había habido un exceso de norma, que la norma abarcaba un supuesto que no regulaba la normativa anterior, se ha optado por el camino del medio, por la vía del medio, y que consiste, no lo ponemos ahí, pero se lo comento yo, y que consiste en que en el anteproyecto, ya proyecto de reforma de la ley concursal, por transposición de una directiva europea, se ha incluido un artículo que hace referencia a que cabe la exoneración del pasivo insatisfecho, pero claro, por un importe de 1.000 euros. Que me dirán ustedes, pues por 1.000 euros la verdad que a mí mucho no me van a ayudar si me veo en esa situación. Pues fíjense, eso es con lo que vamos a tener que lidiar. Por lo tanto, ¿cabe exoneración del crédito público? Cabe, pero solamente por importe de 1.000 euros. Perdón, cabrá. Todavía no ha entrado en vigor esta reforma, pero va a entrar, yo no conozco la fecha, pero previsiblemente este año. ¿Cómo se solicita el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho? De nuevo, régimen general, régimen especial. Artículo 488. Ya hemos dicho, satisfacción de créditos contra masa, satisfacción de los créditos privilegiados. Yo creo que esto es lo mismo que hemos dicho anteriormente. A ver. Pasamos a esto.
Artículos 489 y 490 del texto refundido de la ley concursal, solicitud y concesión del BEPI. La parte práctica, ¿no? Cómo se solicita y cómo se tramita. Primera casilla. La solicitud se presenta dentro del plazo concedido a las partes para formular oposición a la solicitud de conclusión del concurso. El LAG, que el LAG es el letrado de Administración de Justicia, es decir, dentro de la oficina judicial está el juez, está el LAG, letrado de Administración de Justicia, y están los oficiales, ¿vale? Pues el LAG da traslado de la solicitud a la Administración concursal y el resto de partes por 5 días para formular alegaciones. Posteriormente, si no hay impugnación, el juez del concurso, importantísimo, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos exigidos, concederá el BEPI en la resolución que declare la conclusión del concurso. ¿Por qué les digo importantísimo? Porque antes del texto refundido, el juez no tenía que indagar acerca de si se cumplían o no los requisitos. Es decir, una vez que no había habido ningún tipo de oposición, aprobaba, autorizaba el BEPI. Ahora tiene que entrar a analizar la documentación, ¿vale? Si hay impugnación, traslado al deudor a fin de que manifieste si mantiene la solicitud inicial u opta por la exoneración mediante la aprobación judicial de un plan de pagos. Si hay oposición, solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos y requisitos establecidos en la ley. Se sustanciará, ya lo hemos dicho antes, por el trámite de incidente concursal, que es por el que se tramita toda contingencia dentro de un procedimiento concursal, ¿vale? Creo que es relativamente sencillo de entender. Vienen esos artículos 489 y 490 y como les he indicado anteriormente, es imprescindible el acreditar la buena fe y que se han realizado todos los pagos posibles. Como no puede ser de otra manera, ¿cómo acredita a alguien que ha intentado realizar todos los pagos posibles? Quedándose sin patrimonio, ¿vale? Atendiendo deudas. Cuando se queda a cero, puede acreditar buena fe y en ese caso también la exoneración del pasivo que queda pendiente de pago. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, son bastante lógicos. Sobre los acreedores, que se extinguen sus derechos de crédito, que se les prohíbe iniciar ejecuciones frente al deudor, las famosas ejecuciones individuales, ejecuciones separadas, porque muchos de ustedes pues, se plantearán, ¿no? Dirán, bueno, ¿y qué ocurre? Ese derecho de crédito sigue ahí, está en suspenso y entonces termina esto, ¿y qué pasa si el banco me quiere ejecutar? O sea, ¿qué ocurre con eso? Bueno, pues se prohíbe la ejecución de los derechos de crédito, ¿vale? Hay que ir al caso en concreto, hay que analizar cada supuesto, pero con carácter general se produce dicha prohibición de ejecución de los créditos. Sobre los obligados solidarios y fiadores, los acreedores conservarán su derecho a requerirles de pago. Tengamos en cuenta, lógicamente, que aquí quien se está viendo exonerado es la persona física que se somete al concurso, ¿vale? El concurso consecutivo y al BEPI, al beneficio de exoneración del pasivo satisfecho. No quien no se haya sometido. Quien no se haya sometido sigue el régimen general al que estamos sometido cualquier persona física, ¿eh? Sobre el cónyuge no concursado, extensión de la exoneración a los bienes comunes, ¿vale? Y queda salvo el derecho de los acreedores de dirigirse contra el patrimonio del cónyuge no concursado por sus deudas propias. Bueno, eso es lógico, deudas propias del cónyuge no concursado. Bueno, ya digo que tiene bastante sentido, ¿eh? Efectos sobre el deudor, artículos 491 y 497, régimen general, régimen especial, de nuevo. El régimen especial es el que hemos mencionado anteriormente del plan de pagos, ¿vale? Cuando hay plan de pagos. Régimen general, exoneración definitiva de la totalidad de los créditos concursales ordinarios y subordinados. Si no hay acuerdo extrajudicial de pagos, exoneración del 75% de los créditos ordinarios y se excluyen los créditos públicos y por alimentos. Importante, dentro de lo que cabe, los créditos públicos se podrán exonerar dentro de poquito 1.000 euros. Régimen especial, exoneración provisional de la parte excluida del plan de pagos, se excluyen los créditos públicos y por alimentos, volvemos a la mención a los famosos 1.000 euros, transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, el juez dictará auto concediendo la exoneración definitiva. Aquí no lo hemos puesto en esta presentación, pero es importante, claro, esto no es inmediato, ¿eh? Se dicta el auto donde autoriza el juez el BEPI, pero es que luego hay un plan de cumplimiento, o sea, hay una serie de años en los cuales tiene que acreditar que no recibe un dinero adicional, que está atendiendo las deudas tal y como sean. Me estoy refiriendo a cuando hay un plan de pagos, a la especialidad del plan de pagos. Si hay activos nuevos, tiene que integrarlos ahí para pagar, tiene que atender a los pagos tal y como se ha alcanzado en un convenio con los acreedores, ¿vale? En el plan de pagos. Si no sucede esto, se puede revocar. Es decir, el juzgado puede dictar un auto por medio del cual
haría inexistente, revocaría el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Y eso qué conlleva? Pues que otra vez se pueden iniciar ejecuciones singulares, que incurre en riesgo de que algún acreedor le inste el concurso, en fin, lo que sucede cuando no hay un beneficio de exoneración del pasivo. Bueno, esto tiene poco de técnico. Somos los compañeros que hemos preparado la presentación y esta presentación. Tanto Juan Piñel y yo, pues estamos ahí los primeros porque dicen que el burro siempre va el primero. Lo digo por mí, que Juanma no, que es mi jefe. Y luego están Fernando, Jesús, Guillermo, digo luego, pero ellos son realmente los que tienen el mérito de esta presentación. Y en fin, pues se les agradece mucho su tiempo y que nos hayan hecho esto más fácil. Así que, Pilar, yo creo que he ido o un poco rápido o bueno, No, he calculado bueno, mal los pues tiempos. no, Diego, nada, muchas gracias, ha sido muy, muy interesante y ahora para nosotros también es importante esta segunda parte porque, bueno, como bien sabes, dentro de lo que es el programa de segunda oportunidad hay diferentes líneas de asesoramiento, pero bueno, la de la ley de segunda oportunidad, pues es verdad que también lleva o conlleva pues muchas preguntas, ¿no? Y cuando vienen personas interesadas en poder acogerse, nosotros lo que hacemos es ese primer análisis de, oye, te puedes acoger, de qué forma, cuál es tu situación y a partir de ahí ya entran con lo que es la tramitación, ¿no? En caso de que se pueda hacer. Entonces, hay una serie de preguntas que nosotros a lo largo de todo este tiempo, porque ya empezamos desde octubre a recibir pues personas que estaban interesadas, pues hemos ido recopilando porque yo creo que hacerlas extensivas y contando contigo el poder el que nos las puedas contestar en directo, yo creo que a aquellas personas que nos están escuchando les pueden ser de mucho interés. Va a ser Ángel Fernández el que vaya a llevar esta parte, ¿vale? Yo de todas formas también aquellas preguntas os vuelvo a recordar si hay alguien que quiere plantear algo fuera de aquellas preguntas que nosotros ya tenemos identificadas, lo puede hacer a través del chat que aparece, os lo vuelvo a recordar, en la parte de abajo de la pantalla y bueno, nada, Ángel, te dejo para que, bueno, pues ese pool de preguntas que poco a poco hemos ido recopilando desde el inicio del programa, pues podamos planteársela a Diego y yo creo que es una parte que sí que es cierto que se agradece, ¿no? El otro día es verdad que nos lanzaron varios mensajes comentando que, bueno, pues eso que había sido muy constructivo. Así que nada, os dejo. Vale, genial. Bueno, Diego, agradecerte de nuevo, ¿vale? La presentación creo que ha sido bastante ilustrativo dentro de que eso, que al final pues hay parte técnica, ¿no? que es insalvable en ese sentido. Por empezar, no sé si te parece, yo creo que puede ser interesante enlazar ambas sesiones, es decir, tanto la que hizo Juan Manuel como lo que nos has estado contando tú hoy, ¿no? Es decir, el tema del concurso consecutivo tiene que ocurrir sí o sí o puede ser algo salvable a partir del acuerdo extrajudicial de pago. Ojalá que fuese siempre salvable. La Vale. realidad es que, y lo saben los asistentes, que en muchas ocasiones se termina yendo al concurso consecutivo. Pero por supuesto que el acuerdo extrajudicial de pagos está pensado para que se le dé cumplimiento y en caso de que se dé cumplimiento se salva la situación concursal y no hay que acudir al concurso. Vale, ¿cuáles son esos requisitos que hacen que el concurso aparezca? Entiendo que el incumplimiento del propio acuerdo, ¿no? Efectivamente, ese es el detonante. Al final, en todo procedimiento concursal, tenemos que partir del concepto del sobreseimiento generalizado de los pagos. ¿Vale? Cuando no se pueden pagar con carácter regular nuestras obligaciones habituales, entramos en una situación o una situación de insolvencia, no de concurso, sino de insolvencia. Luego el concurso es la parte de la figura jurídica, ¿no? Cuando hay un acuerdo extrajudicial de pagos que no se puede cumplir, el detonante es el incumplimiento de ese plan. ¿Vale? Ahí es cuando corremos el riesgo de que o bien el mediador concursal, o bien un acreedor, o bien incluso nosotros mismos, como deudores, digamos, tenemos que acudir al concurso consecutivo.
Vale, perfecto. ¿Cómo podemos, entonces, llegamos a esa situación, ¿vale? En la que el acuerdo de pago pues o se anula o se incumple, tenemos que iniciar el El concurso consecutivo. procedimiento, ¿Cómo se inicia? bueno, a instancia de solicitud del propio deudor, de los acreedores o bien del mediador concursal. Son los tres legitimados. ¿Eh? Cada uno de ellos con unos requisitos. Hemos dicho anteriormente que el mediador concursal, por ser especialista en la materia y además conocer ya la situación del deudor, se le exige presentar también un inventario de bienes y derechos, un listado de acreedores y nosotros decíamos un resto de documentación. Hay veces que no hay resto de documentación, ¿vale? Con el inventario de bienes y derechos y el listado de acreedores y una solicitud de concurso es suficiente. Me refiero porque habrá, lógicamente, letrados que también nos están escuchando. ¿Cómo que no hay resto de documentación? Bueno, los principales son los que he dicho. Los otros vienen en el artículo 6 de la antigua ley concursal, se recogen ahí en caso de que haya trabajadores, el listado de trabajadores, en fin, cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios desde el momento en que se va a solicitar el concurso, vienen en el articulado, pero los fundamentales son, ya digo, los fundamentales para los acreedores. Lista de bienes y derechos, listado de acreedores para que puedan saber si van a poder cobrar y cómo y cuánto. Vale, perfecto. Hay una pregunta por el chat y ahora continúo con el listado que tenemos. Nos preguntan, ¿el mediador concursal y el administrador concursal suelen ser la misma persona? Sí. Pero ¿cómo puedo yo elegir ese mediador administrador? Bueno, están en registros. O sea, es que depende. Cuando se acude al acuerdo extrajudicial de pagos, en el caso de una persona física no empresaria, solicita la designación en notaría, en un notario. Cuando es empresario, en el registro mercantil. Por lo tanto, se designa como sucede con el administrador concursal, en un listado. ¿Y quién lo designa? Pues el administrador concursal lo designa la administración concursal y en el caso del acuerdo extrajudicial de pagos, o bien un notario, ya digo, o bien el registro mercantil. Designar un mediador, miren, tengan en cuenta que un mediador no es como un abogado. Un abogado, evidentemente, lo debe elegir el cliente. Pero a un mediador o a una administración concursal se le presupone más objetividad que un abogado. Por lo tanto, viene dado, ¿vale? Podría ocurrir que considerásemos pues que no es, en fin, que no es competente o que cobra demasiado por el trabajo que está realizando. Esas disparidades hay que atenderlas caso por caso, ¿vale? Pero no puede nombrarlo el propio cliente. El propio cliente me refiero a la persona afectada. Vale. En relación con lo que estabas comentando antes bueno, como esos trabajos del mediador, ¿no? El resto de la documentación, lo que comentaba, y bueno, pues el informe este de masa patrimonial, el listado de acreedores, etcétera, más o menos, ¿qué tiempo o qué plazo o en qué horizonte temporal se suele realizar ese tipo de informes? El informe depende de cuál estemos hablando. Si hablamos del informe provisional, se tiene que realizar en el plazo de un mes desde que la el administrador concursal acepta el cargo. ¿Vale? Ese es el informe provisional. Pero luego hay una que no se denomina informe, pero es otro trabajo adicional, que es la presentación del inventario de bienes y derechos, que lo tiene que presentar en el juzgado en el plazo de 15 días desde que acepta el cargo. ¿Vale? Y luego está, por otro lado, otro que sí merece el concepto de informe, que es el informe definitivo o textos definitivos, que eso se presentarán con posterioridad al informe provisional, lógicamente, una vez que se han dilucidado las controversias, es decir, los incidentes que ha habido frente al informe provisional. En la práctica, el juzgado suele requerir para los textos definitivos, pero es verdad que la ley recoge un plazo de 5 días. 5 días en caso de que no hubiera habido impugnaciones o 5 días en caso de que se dilucidase con sentencia la última de las impugnaciones que se hubiese tramitado frente al informe provisional. Vale, genial. Bueno, en este punto comentar que al final nosotros, por ejemplo, dentro del programa, para la gente que, bueno, digamos las empresas, las personas físicas que entran por la línea de ley de segunda oportunidad, se realiza como una especie de informe preliminar que, bueno, es una base para que a posteriori el mediador, ¿no? Pues pueda continuar el trabajo desde ese punto, lo cual, bueno, pues acorta tiempos en ese sentido, ¿vale? Eh, Hablando también sobre el tema sobre el mediador, entiendo que comentabas antes que hay determinado tipo de acciones que se pueden llevar a cabo en el caso de que se considere que no es el adecuado, ¿no? No sé si hay algún tipo de caso general en ese sentido o es más bien una excepción ese cambio de mediador. Es una excepción. Yo, sinceramente,
O sea, esto es como lo de las megas. A ver las haylas, pero yo no conozco, ni, no tengo ningún caso directo en el que se haya producido una entre comillas, una recusación, porque sinceramente no sé si la figura jurídica sería la recusación como operaría con un juez, ¿no? Pero bueno, que hubiese una controversia con el mediador y que sí y se quisiera designar a otro. Disparidades de opiniones va a ocurrir siempre, ¿vale? El deudor está en una situación muy complicada, el mediador concursal, y esto lo tienen que saber también los oyentes, por lo general cobra poco, ¿vale? Porque lógicamente esto se atiende, su retribución se configura atendiendo al activo y pasivo del concursado. Entonces nos encontramos con una persona con mucha necesidad de un profesional que quiera trabajar mucho y bien, y un profesional que si es bueno puede decir, Jolín, es que voy a cobrar muy poco por el trabajo tan bueno que voy a hacer. Pues esas disparidades de opiniones van a surgir casi siempre. Cuestión distinta es que se llegue a un momento tan grave en el que se diga, bueno, es que a mí este mediador no me está resolviendo absolutamente nada. Yo no conozco esa situación y no sabría decirte cuál sería el cauce a utilizar. Pero, en fin, entiendo que a lo mejor habría que hablar de responsabilidad en caso del mediador, pero estamos hablando ya de atender al seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Que se escapa un poco a lo mejor de... Vale, perfecto. Antes, bueno, durante la presentación has comentado bueno, las diferentes fases, ¿no? Del concurso consecutivo. No sé si puedes resaltar cuáles son esos hitos fundamentales bueno, aquellas fases que sean principales dentro del procedimiento. Sí, en un concurso consecutivo, como en cualquier concurso, también de persona jurídica, está una fase común. La fase común es donde se realizan básicamente los informes por parte de la Administración concursal y donde se configuran el inventario de bienes y derechos y el listado de acreedores. Está una fase de convenio, que es una fase intermedia que puede existir o no. Existir o no me refiero a que hay veces que se alcanza un convenio y hay veces en que directamente no hay convenio o se incumple y se va a liquidación. Y luego está la fase de liquidación de los activos. En todo esto, entre todo esto, está la sección de calificación del concurso, ¿vale? Que no es algo propiamente de contenido patrimonial hasta que recae la sentencia en caso de que tenga que ser responsable quien sea, el administrador o quien sea, del déficit concursal, indemnización de daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Pero básicamente fase común, fase de convenio, fase de liquidación, fase de calificación concursal, o sea, serían cada una con sus especialidades, pero las fases habituales de un procedimiento concursal. Vale, otra de las preguntas, Diego, que has lanzado en el chat, nos comenta, en el caso de que las deudas del deudor persona física empresaria estuvieran compartidas con otra persona física no empresaria, ¿cómo afectaría a este último? Habría que acudir al caso en concreto, porque compartidas, claro, habría que ver a qué, al 50, estamos hablando de un régimen de gananciales, de un matrimonio en gananciales, es que depende, hay que ir al caso en concreto. ¿Cómo le afectaría al... Una pregunta, ¿el otro está en concurso de acreedores también? ¿El segundo? ¿O no? ¿Damos por hecho que sí o que no? A ver si nos lo comentan, ¿vale? Como lanza la pregunta por el Vale, chat, vale. Pues si nos y pueden así decir planteamos el si caso. uno está en concurso y el otro no, pues es que depende. O sea, porque no es lo mismo que estén declarados los dos concursos, que se podrían incluso acumular, pero si uno está en concurso y el otro no, o sea, habría que ver el caso en concreto. Vale. Venga, pues nada, a ver si mientras nos comentan, nos aclaran. Me lo están comentando. El segundo no está en concurso, no hay régimen de gananciales. O sea, vale, pero está en separación de bienes, entonces. Si es un matrimonio, está en separación de bienes y uno de ellos no está en concurso, no será afectado por el concurso del primero. De hecho, esto fue un comentario, un consejo que dio Juan Manuel el otro día y que creo que debemos tomar nota. Estar en régimen de separación de bienes es querer más a tu cónyuge que estar en gananciales, aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque en caso de que uno de los dos se vea perjudicado y sometido a la normativa concursal, va, y valga la redundancia, a perjudicar menos a su pareja. Nos dicen que no hay relación entre ellas. O sea, que no hay... Y son deudas compartidas. Y uno es empresario y el otro no es empresario. Sí. A ver. Sí, Pues miren, exactamente. Persona física pues, empresaria con otra persona física no empresaria. pues miren, hay Deudas al 50% de préstamos. de préstamos. Pues miren, yo ahí me plantearía una cosa si fuese el abogado del deudor que no está en concurso. Y es solicitar su concurso, ¿vale? Esto, en fin, lo estoy diciendo muy alegremente y habría que ver el caso en concreto, pero si está respondiendo de deudas que han llevado a uno de ellos al concurso es porque
presumiblemente también esa persona está en situación concursal, ¿vale? Ya digo, hay que analizar el caso en concreto. Yo estoy encantado. Si nos llaman, pues lo charlamos. A lo mejor aquí estamos en un evento ya más público y hay muchos otros asistentes. Hay que ir al caso específico, pero de primeras diría que hay un riesgo de que puedan entrar en concurso de acreedores. Y un concurso de acreedores es mejor solicitarlo motu propio, es decir, uno mismo, a que lo solicite un acreedor, ¿no? Hay otra más que nos dicen qué consecuencias tiene para un concursado que se haya beneficiado de la ley de segunda oportunidad las posibles inhabilitaciones en licitaciones públicas. ¿Cómo? Perdón. No lo he ¿Qué entendido. consecuencias tiene para un concursado que se haya beneficiado de la ley de segunda oportunidad? Y entiendo que es, las posibles inhabilitaciones en las licitaciones públicas, etcétera, no sé. Si nos pueden Sí, replantear la pregunta, porque sí, no, es que está dudosa. Vale, lo vemos mientras mientras nos aclaran la pregunta. Diego, has comentado diferentes términos que yo creo que para muchas de las personas que están aquí son conocidos, ¿vale? Pero para otros no, porque de hecho entre los asistentes estoy viendo a gente gente que son participantes en el programa de segunda oportunidad. El tema de los créditos contra la masa, créditos privilegiados, créditos ordinarios, no sé si puedes aclarar un poco esos conceptos. sí, esto da para otra ponencia, ¿eh? De como mínimo Sí, 2 horas. ¿verdad? Sí, a ver, vienen definidos, ¿eh? Vienen definidos en la normativa concursal, concretamente en el texto refundido. Con independencia del concepto, ¿vale? O mejor dicho, con referencia a cada uno de los conceptos, aquí a lo que hay que atender es a quién cobra antes. Los créditos contra la masa son los primeros en pagar, o los primeros en cobrar. Los acreedores contra la masa son los primeros en cobrar, ¿vale? Los acreedores, luego si quieren puedo poner algún ejemplo de cada, ¿eh? Pero por ejemplo, créditos contra la masa, ¿quién? Pues alguien que suministre. Endesa, por ejemplo, que es una suministradora de luz, sería un ejemplo práctico de un acreedor contra la masa, ¿vale? Si no no se dan de baja los suministros, Endesa, Iberdrola, ¿vale? Son acreedores contra la masa. Eh, Privilegiado especial, pues un banco que concede un préstamo que garantiza con una hipoteca, es una garantía real, esa hipoteca, por lo tanto es un crédito privilegiado especial. ¿Qué significa eso? Que se cobra de ese bien. Estoy resumiéndolo, ¿eh? Esto tiene, ya digo que da para otra ponencia, pero que se puede cobrar de ese bien, ¿vale? De esa garantía que se le ha constituido, que es el bien inmueble que garantiza el derecho de crédito, es decir, la financiación que ha dado la entidad financiera. Créditos privilegiados generales. En su mayoría van a ser trabajadores, ¿vale? Los trabajadores, la parte que no tengan como crédito contra la masa, una gran parte va a ser dependiendo de lo que cobren también, pero si son salarios más o menos, es decir, no excesivamente altos, van a ser créditos privilegiados generales, ¿vale? Créditos ordinarios, la definición es fácil. Todos los que no entren en los apartados anteriores y que no entren en el último apartado, que es el de los subordinados, que con carácter general son los intereses, ¿vale? Los intereses salvo que provengan de una garantía de un préstamo hipotecario, por ejemplo, que tiene garantía real, los intereses de cualquier otra, por ejemplo, de un acreedor al uso que reclama sus facturas y dice, y además te reclamo el interés por el haber estado impagando durante tantos meses. Pues esos intereses serían subordinados, ¿vale? Esa es la clasificación que recoge la norma concursal. Y entiendo que el orden de cobro es el que has comentado, ¿no? Entonces. Sí. Luego el orden de pagos es importante tenerlo en cuenta porque los créditos contra la masa se pagan a vencimiento con carácter general, porque luego hay algunas especialidades, pero con carácter general se pagan a vencimiento y los créditos concursales se pagan a prorrata y una vez atendidos los créditos contra la masa, ¿vale? O sea que Vale. son las dos cuestiones principales sobre eso. Vale, y bueno, una vez que termina el concurso consecutivo, has presentado una slide con una especie de itinerario, ¿no? Con distintos plazos y tal. ¿Cuáles son las posibles salidas existentes en ese punto? ¿Cuál es ese plan de acción en función del resultado? Nos estamos situando ahora a cuando tenemos un acuerdo extrajudicial de pagos incumplido o cuando... Exactamente. Vale, pues ahí la opción es si hemos incumplido el acuerdo, el concurso consecutivo. Solicitar el concurso consecutivo. Y ya hemos dicho que lo puede solicitar el mediador, el propio deudor o un acreedor. Mi consejo es que lo solicite el propio deudor. Vale.
En relación a la pregunta de antes, la han reformulado, ¿vale? Aparece un concursado que se ha beneficiado de la ley de segunda oportunidad, puede verse afectado en su actividad profesional futura por inhabilitación en licitaciones públicas por el hecho de tener esa consideración de concursado. Es decir, entiendo que se refiere, en el caso de que seas concursado, puedes no licitar o puede que tengas algún problema a la hora de licitar o de presentarte a algún concurso público. Entiendo que en una posterior empresa. Pues miren, habría que ir al caso en concreto, pero de antemano les digo que me parecería poco lógico. Es decir, a alguien que se le ha exonerado ya un pasivo satisfecho, oigan, pobrecillo, ¿no? Es decir, ya Sí. una vez que ha pasado por toda esta calvarie, que ya puede estar liberado de deudas, ¿no? Y que se ha quedado con un patrimonio neto de cero, es decir, que no tiene nada porque lo ha pagado todo lo que ha podido. Hombre, pues no sería, creo que, vamos, yo no soy especialista en la normativa de derecho administrativo, ¿no? Pero no veo mucho sentido a que una administración pública se niegue a poder contratar, a poder ser parte en un contrato con una persona que se encuentre en esta situación. Desde luego, jurídicamente no lo contemplo. Que ya a una administración pública le puede interesar más o menos es otra cuestión, pero jurídicamente no creo que sea idóneo y no lo he visto, vamos. Vale. Luego, en relación a, vamos, hay una pregunta que yo creo que es como la pregunta top, ¿no? Lo que siempre prácticamente todo el mundo pregunta al inicio, ¿vale? Como, ¿de qué me tengo que deshacer, ¿no? Hemos hablado de quedarse prácticamente a cero, hemos hablado del concepto de bienes inembargables y tal. No sé cuál es la generalidad en ese sentido, ¿no? Lo que suele ser inembargable. Inembargable, bueno, las pensiones, sabemos que hay un porcentaje que es inembargable. Luego la vivienda conyugal, en ciertos momentos hay que atender al caso concreto, y lo hemos dicho antes también, hay, en una de las diapositivas hay dos condiciones, y si se dan esas dos condiciones se permite, perdón, sacar la vivienda del concurso. En el caso de un vehículo, que seamos un empresario, por ejemplo, un comercial que se dedica a viajar y además se podría sacar de concurso porque se entiende que es más provechoso que cuente con ese vehículo y pueda seguir generando tesorería. Hay unos supuestos específicos que se recogen en el texto refundido y que además luego se tiene que ir analizando con la jurisprudencia. Si me preguntan de alguno en concreto, pues les digo si sé, vamos, si sé, que lo mismo no se me ha dado el caso. Vale, pues bueno, como veo bastante de los participantes, como comentaba antes, son conocidos, ¿vale? Del programa, les animo a hacer esa pregunta concreta, ¿no? Sobre la situación. Yo tengo ahora mismo en mente un caso, por ejemplo, que hace referencia a, a un camión, bueno, que lo necesita para realizar su actividad, ¿vale? Su actividad profesional, por ejemplo. Pues tendría más que sentido que permaneciese el profesional con su camión. Sí, ¿no? Más, Vale. más que sentido me refiero a efectos prácticos, que se excluyera la realización del camión dentro de la liquidación del concurso. Vale. Dentro de lo que es el BEPI, has comentado al inicio, ¿no? Que obviamente es una condición, un requisito, el tema de acreditar la buena fe. A grosso modo, ¿cuáles son esos aspectos que se suelen tener en cuenta a la hora de acreditar la buena fe? El acuerdo a día de hoy, porque la normativa anuncia antes que va a cambiar, en parte con el proyecto que se tiene que transponer, la directiva que se tiene que transponer, pero la buena fe se acredita primero realizando un acuerdo extrajudicial de pagos, proponiéndolo, ¿vale? Cuestión distinta es que los acreedores estén conformes o no, que luego se cumpla, aun habiendo estado conformes al principio, pero la proposición de acuerdo extrajudicial de pagos da un indicio de buena fe. Y luego, si no se ha realizado el acuerdo extrajudicial de pagos, hay que atender al tema que hemos comentado antes del pago de los créditos, ¿vale? Además de haber pagado, en el caso de que sí hubiera acuerdo extrajudicial, créditos contra más y privilegios especiales, pues si no hubiera habido esa propuesta de acuerdo extrajudicial, también el 25% de los créditos ordinarios. Es decir, que en resumidas cuentas, ¿qué se considera buena fe? Pagar, 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 pagar. O sea, eso es buena fe. Todo lo que tengo lo he puesto a disposición de los acreedores. Eso es buena fe, en ese sentido. Vale. Todo lo que tiene que no se considere inembargable, ¿no? En ese Efectivamente, caso. Vale. efectivamente. Vale. Luego, si nos vamos como a la parte final de todo eso de todo esto que nos has estado comentando,
y bueno, en relación precisamente a varias de las preguntas que han lanzado en el chat. ¿Qué ocurre después de todo esto? Me refiero, has comentado que hay un plazo en el que se podría revocar el tema de la exoneración total, pero bueno, entiendo que a pesar de que, bueno, aunque se te exonere, tú luego obviamente puedes retomar tu vida, tener tu trabajo, tus ingresos, Absolutamente. absolutamente. ¿Cuál es esa situación o qué es lo que se puede, lo que no se puede hacer? ¿Por qué podrían revocarte la exoneración? No sé si puedes hacernos como una especie de resumen en ese Sí, sentido. cuando me he referido a la revocación de la exoneración es el supuesto especial del plan de pagos. Es decir, cuando se realiza un plan de pagos, por ejemplo, a 5 años, y tienes que estar pagando a los acreedores en los términos convenidos, puede ocurrir que a ti se te haya concedido el BEPI, pero cuando estás dando cumplimiento a ese plan de pagos, en un momento determinado lo vulneras y no pagas. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que se te revoca el BEPI. Es decir, vuelves otra vez a la condición en la que estabas anteriormente. Y puede ser objeto de ejecuciones singulares, puede ser objeto o sujeto, mejor dicho, de que se te declare un concurso de acreedores de persona física por parte de un acreedor. Es el supuesto de incumplimiento, porque se considera que no se está actuando de buena fe, ¿vale? Porque no se están atendiendo las deudas de la forma que se ha convenido. Vale, ¿y qué plazo hay para eso? ¿Lo que dure el tema del plan de pago? Lo que dure. En muchas ocasiones, vamos, son 5 años. Yo lo he visto en muchas ocasiones por 5 años, pero lo que se estipule, lo que se acuerde con los acreedores. Vale. Y respecto al tema que has comentado de créditos públicos, los que son que a efectos prácticos habitualmente, lo digo también por el caso que tenemos nosotros dentro del programa, ¿no? La gente casi que lo primero que deja de pagar pues es el autónomo, porque al final, bueno, pues si empiezas a endeudarte con acreedores, eso no te permite continuar la actividad. Eh, entonces, en ese caso, ¿qué alternativa o qué salida, qué importes máximo hay? No sé si se recoge algo dentro de esto. Se recoge, eso lo comentaba anteriormente, en el 2019 el Tribunal Supremo dijo que se podía exonerar el crédito de las administraciones públicas. Pero claro, esto lo modificaron. En un texto refundido en el 2020 se hace expresa referencia a que no se puede exonerar y ahora en el proyecto de reforma de la ley concursal que entrará en vigor a lo largo de este año se hace referencia a que se exonerará un importe máximo de 1.000 euros. Esa es la situación con la que nos vamos a encontrar a partir de nada, junio o julio de este año aproximadamente. Se exonera crédito público solamente 1.000 euros. Y si se solicita lo que es el inicio del procedimiento ahora mismo, ¿se regiría por el texto anterior, Ahora, por el nuevo? Vale, por el que está en vigor actualmente, vale. A lo que es más largo de todo el perjudicial. procedimiento, entiendo. Exacto. Vale. Bueno, ¿Qué ojo, más? no, Sí. lo he dicho con mucha seguridad. No lo tengo claro. Es decir, depende, habría que ver cómo está el procedimiento cuando entre en vigor la otra norma, que Sí, todavía el no Estado, ¿no? será la fecha, claro. O sea, que depende, porque el tema de las normas transitorias y tal es algo complejo. Sí, es complicado, ¿no? No sé si nos puedes dar también, porque es un aspecto que nos preguntan bastante, es decir, te pongo en situación. Ahora mismo pues tenemos, no lo sé, un caso concreto, una persona que bueno, está endeudada y no solo quiere liberarse de esas deudas, sino no volver a entrar en esa misma, o no volver a caer en esa misma situación. ¿Qué tipo de consejos a nivel eh, ya no empresarial, sino jurídico podrías darle? Es decir, oye, desde el momento uno en el que estás teniendo una deuda, acude a tal, o desde el momento para intentar pues paralizar todo ese tipo de pagos, de cobros que sufren. Hombre, pues siempre que atiendan a profesionales de confianza, tanto de la parte financiera como de la parte jurídica, que se pongan en manos de especialistas en la materia y sobre todo, ya digo, que tengan confianza con ellos, porque estas son cuestiones muy delicadas. Y como decía a lo largo de la ponencia, en muchas ocasiones, esto es lógico, no se contrata a un abogado porque sepa mucho, sino se contrata porque se preocupe de los problemas y genere confianza. Entonces, mi consejo, con carácter general, es expertos en la materia, sobre todo que les den confianza y que a la mínima ocasión que tengan, que pueda ver que pueda derivar en algo malo o pernicioso, que pregunten, ¿vale? O sea, que sean proactivos y que no dejen, como se suele decir, que no se haga la bola de nieve muy grande. Vale, hay una pregunta más en el chat. Indica, en este caso, un autónomo administrador societario y propietario del 100% de las participaciones sociales de una empresa de servicio y sin bienes. Necesito inventariarla, liquidarla cara al concurso. ¿Es embargable esa participación?
A ver, yo trataría como dos cuestiones distintas, porque al final, si él es administrador único, socio único de una sociedad, yo entiendo que lo que quiere es, en su caso, evidentemente no es que lo quiera, sino que a lo mejor se está viendo forzado a solicitar el concurso de la sociedad. Creo que estamos en ese supuesto. Esto sale de lo que estamos comentando, ¿eh? Es decir, no es el concurso de persona física que se pueda ver sometida al BEPI, al beneficio de exoneración del pasivo satisfecho. Una sociedad no puede verse sometida al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Y la normativa que le aplica es la del texto refundido con carácter general para cualquier sociedad, ¿vale? Tendrá que conformar efectivamente el inventario de bienes y derechos, tendrá que conformar el listado de acreedores. Todo eso lo va a hacer un administrador concursal. En caso del concurso de una sociedad, lo hace un administrador concursal, ¿vale? Pero sí, va a tener que conformarlo. De hecho, con la solicitud de concurso va a tener que hacer también un inventario de bienes y derechos, un listado de acreedores, es decir, aportar una serie de documentación. Y esto teniendo en cuenta, que creo que a lo mejor por ahí van los tiros, por eso realiza la pregunta, teniendo en cuenta que el proyecto que está a punto de entrar en vigor reforma esa parte. Y hay algunos casos en los que empresas con menos de 2 millones de activo pueden regar directamente por parte del deudor, sin un profesional, sin un abogado y un procurador, presentar la solicitud de concurso. ¿Qué ocurre? Hombre, pues yo aconsejo que dentro de esa solicitud se haga también un inventario de bienes y derechos y un listado de acreedores. ¿Por qué? Pues porque si no podemos entrar en una presunción de culpabilidad por el tema de falsedad en la documentación aportada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más transparente se sea y más documentación e información se dé, creo que es mejor. Vale. Me pregunta, es una concreción, no sé si conoces el caso, Diego. Soy avalista, ¿se cancelarían también las deudas que he avalado tras lograr el BEPI? Sí. Si él es el que solicita el BEPI, ¿se ve exonerado? Sí. Vale. Vale, perfecto. Nos preguntan también, a pesar de la decisión del juez de conceder el BEPI, bueno, está relacionado justo con lo que acabas de comentar, ¿podría Hacienda reclamar sus deudas? Sí. Solamente se le podría exonerar 1.000 euros. El resto lo puede reclamar. Sí, es lo que acabas de comentar, que las tenía ahí. Y eso una vez que entre en vigor, la reforma. A día de hoy no es exonerable. Aunque es cierto que en algunos casos no se ha dado como esa exoneración total, pero Se ha son dado. casos concretos, ¿no? Se ha dado, claro, pero casos concretos tramitados antes de que entrase en vigor el texto refundido, que entonces septiembre del 2020. Claro, es que al final yo creo que aquí hay un punto. Precisamente entiendo que se ha hecho esa modificación para homogeneizar, ¿no?, todo este tipo de resoluciones, pero bueno, yo creo que al final el procedimiento antes era bastante subjetivo en función del mediador, lo que comentaba la administración concursal, el juez que luego entrase en este punto. No sé si tú tienes en mente algunos casos así concretos o llamativos que nos puedas contar en ese sentido. Bueno, es que yo creo que esto es mejor en una ronda con un pincho de tortilla por medio y Sí, una ¿verdad? cervecita porque da para largo. Sí, Y ¿no? prefiero, pero por una cuestión también de confidencialidad, secreto profesional, prefiero esto no ir a casos concretos. Vale, no sé si nos preguntan también si puedes recordar cuáles son los principales requisitos para acogerse en general al tema de la ley de segunda oportunidad. Requisitos, bueno, a la ley de segunda oportunidad pueden acudir entiendo que con la finalidad de conseguir el BEPI, personas físicas, ¿vale? Eso es un requisito subjetivo, ya sean empresarias o no. Y luego, una vez que somos personas físicas, empresarias o no, buena fe, ¿vale? La buena fe que hemos estado diciendo antes, que es un concepto que se considera o que se conforma atendiendo a los pagos. Si se paga y se atienden los pagos, créditos contra masa, priorizados especiales, un 25% de ordinario en caso de que no se haya tramitado la proceso judicial de pagos, se acredita la buena fe. O sea que hay unos requisitos de carácter subjetivo y unos requisitos de carácter objetivos, ¿vale? Desde a partir de qué punto la persona, bueno, el deudor sale de esos ficheros de morosidad, de esas listas. Eso no tiene respuesta, ojalá, porque miren, dense cuenta de que en el auto por medio del cual se declara el BEPI, la exoneración de la deuda, se hace referencia a que con carácter inmediato se tendrá que proceder a, entre otras cosas, a salir de los registros de morosidad. Pero en la práctica esto no sucede de este modo. Pueden estar durante meses
todavía en esos registros, y eso es también también debido a una falta de, no sé si de diligencia o de capacidad o de atención por parte de esos registros, de no atender a la resolución judicial. El juez ya no puede hacer más de lo que ha hecho y el deudor faltaría más. Ya llega un momento en el que estará, en fin, en una situación bastante comprometida y atosigado por las deudas y un poquito cansado del mediador concursal, del administrador concursal, del abogado, de todo el mundo y todos los acreedores. Ya depende de la buena fe del otro, es decir, de ese registro donde está dado de alta el deudor. Pero son tramitaciones que se tienen que hacer con independencia del procedimiento, ¿eh? Aunque la Va. resolución judicial lo puede incluir expresamente, hay que perder tiempo en hacer esas gestiones. Claro, entiendo que ahí en ese caso el deudor debe implicarse, ¿no? Total, Y llamar directamente a la lista, a la efectivamente. empresa, a la persona que esté llevando ese tema y comentarle. Pero entiendo que si se les indica que hay un procedimiento abierto en este sentido y tal, deberían parar, y en el caso que no lo haga se podrán tomar medidas contra eso, ¿no? Por supuesto, incluso acudiendo al derecho al honor, que no sería la primera vez, ¿eh? Uh-huh. Vale, ¿cuáles son las principales modificaciones, aparte de lo que has comentado del tema público, que se van a incluir en este nuevo texto que, como has dicho, entrará en vigor a partir de más o menos junio? Es Hay otro tema que bastantes, da ¿no? para muchísimas. Se remoza totalmente el régimen ¿Algún aspecto así relevante? Bueno, la ausencia de profesionales para el caso de tanto concurso de persona física como sociedad de activo de menos de 2 millones de euros no tienen que estar asesorados por profesionales. Esto sabrán que ha despertado bastantes opiniones en favor y en contra, porque miren, tengan en cuenta que al final aquí los profesionales en algunas ocasiones podemos estorbar, pero en las muchas, o eso queremos pensar, pues al final conocemos la materia, ¿eh? Y lo que a una persona que se está viendo por primera vez con un problema le puede costar entenderlo un mes, a nosotros ya nos cuesta 2 minutos, porque ya lo hemos visto anteriormente. Y es bueno tener el olfato de un profesional que se dedique a esto para desde el inicio saber cuáles pueden ser las contingencias que pueden surgir. Pues esa es una de las reformas que ya digo que está suscitando más controversia, que es la del no acompañamiento por parte de profesionales. ¿Vale? Pero, en fin, da para... Es que hay bastante reforma, ¿eh? Y en tu opinión entiendo que es más beneficiosa, ¿no? Para el deudor, estabas comentando. Más beneficiosa, bueno, es más cómoda para el deudor. No sé si más beneficiosa, la práctica lo dirá. Más cómoda porque no tiene que incurrir en en costes adicionales, puede preparar él mismo la documentación en muchos de los casos, pero en fin, yo no sé sinceramente si no compensa más. Bueno, me refería, la palabra no era cómoda, sino beneficiosa en relación al posible resultado, ¿no? O a lo que se recoge, más allá de que no concretamente en el tema de que no realicen el procedimiento acompañado de profesionales, porque eso, bueno, también es una opinión personal mía, pero creo que es un error, porque al final cada uno conocemos nuestras limitaciones y conocemos un campo en concreto del espectro Totalmente. empresarial y, bueno, sabemos que el tema de la abogacía en ese sentido pues tiene sus cosas que es necesario conocerlas para reducir los tiempos, reducir los plazos, las equivocaciones, las subsanaciones, etcétera. Que en relación a esto, no sé si conoces alguna generalidad, no sé, sobre errores que se suelen cometer a la hora de solicitar este tipo de acuerdos o a la hora de plantear un plan de pago, si habitualmente se es demasiado optimista o pesimista y eso genera problemas, no sé. Mm, Yo creo, sinceramente, que se suele partir de un pesimismo generalizado y además lógico, ¿eh? Cuando se acude al acuerdo extrajudicial de pagos o concurso consecutivo o el plan de pagos, no se suele ser muy positivo, ¿eh? Porque ya te encuentras en una situación de una tensión de tesorería tremenda. Errores, pues la no conformación correcta del inventario de bienes y derechos y del listado de acreedores. Aquí, en fin, cada cual es libre de hacer lo que considere oportuno, pero todos sabemos que hay riesgos en el caso de que una persona diga, bueno, mira, yo tengo aquí lo que sea, un coche, tengo aquí tal, no lo voy a meter. Eso yo no lo aconsejo, ¿vale? Y ese es un error que sí que se ve en la práctica y luego lo que hace es aumentar las suspicacias, la falta de confianza tanto del mediador concursal como de la administración concursal y luego el que puede influir en que se dicte el auto de autorizando el BEPI, ¿vale? O sea, porque el término de buena fe
no va a concurrir. Y luego además estamos con la sección de calificación, las responsabilidades pecuniarias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un error que se ve en la práctica, el de distraer, entre comillas, bienes activos, que no es aconsejable. Pero claro, esto hay que decírselo también a una persona que se ve en una situación muy, muy mala y, en fin, todos somos valientes cuando tenemos, ¿no?, unas condiciones fáciles. Sí, pero entiendo que en ese sentido probablemente lo más, vamos, lo idóneo será ponerlo todo encima de la mesa y justificar aquello lo que no te puedes deshacer, ¿no? Es decir, Exacto, trabajar sobre esa justificación más que sobre el ocultar efectivamente. que dispones de esos bienes. Vale, pues por ahora no tenemos más preguntas en el chat y bueno, más o menos de la recopilación que nosotros habíamos hecho de tanto de las preguntas más repetidas por la gente que ha llegado al programa como bueno, aquellas que nos han ido remitiendo al correo desde que, bueno, pues prácticamente desde el inicio de la sesión pasada, pues estaría todo más o menos respondido. No sé si quieres hacer algo, Diego, a modo de conclusión final, dando algunas recomendaciones más en este sentido y damos por concluido. En cuanto a recomendación, la que les podemos hacer cualquiera de los profesionales que nos dedicamos a esto, que hablen con gente, ya digo, con abogados y con economistas de confianza, que les inspiren confianza, a quienes puedan contarles bien los problemas, que les vayan a entender y que se involucren con ustedes. Eh, También a decirle, ya no esto no es una recomendación, sino un agradecimiento, volver a reiterar agradecimiento tanto a vosotros, compañeros de KPMG, Pilar y Ángel, como a la Junta de Extremadura, pues por la oportunidad que hemos tenido desde el departamento de concursal, de procesal y concursal de KPMG de participar en estas charlas. Estamos encantados, así que tanto para la Junta como para los asistentes, como para los compañeros, lógicamente, aquí estamos. Ahí tenéis nuestros datos de contacto y para lo que haga falta, ¿vale? Pues nada, muchas gracias Diego y Ángel por el papel de llevar a cabo todo lo que son las preguntas. Yo como reflexión sí que un poco desde que estamos muy unidos a este programa, ¿no?, y a todo lo que es la ley de segunda oportunidad, sí que me parece, no sé si lo compartes conmigo, Diego, el que el cambio de ley sí que al final es positivo, ¿no?, porque bueno, sí que se toma como un derecho, ¿no?, o se concibe como un derecho el que la exoneración sea algo que no es que, bueno, nos están haciendo ningún favor, sino que es un derecho propio de la propia persona. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un paso, ¿no?, en positivo hacia adelante, ¿no? Hay un paso en positivo claramente y además tenemos todos que tener en cuenta que, miren, desde que se promulgó la ley del 2015, los casos de beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho han ido increciendo, o sea, cada año ha ido habiendo más. Y la normativa, nuestro legislador al final siempre está abogando porque se ponga aún más en boga este mecanismo, ¿vale? Por lo tanto, dentro de lo malo que es, porque nadie se ve en una segunda oportunidad, lógicamente, porque quiera verse ahí, pero dentro de la mala situación, desde luego, va a mejor. Y hay cada vez más BEPIs y la gente lo conoce más, la normativa, que eso es fundamental. Y en fin, es una parte que va claramente en positivo, que va en buen camino. Sí, me gusta dejar esta reflexión porque es cierto que, bueno, al final, como dices, dentro de una situación que al final a la persona pues le genera pues muchos temas, ¿no?, que no se quedan solamente en él, sino que se extrapola a, bueno, pues a Sí, su ese estrés, alrededor. ¿no, Pilar? Exactamente, ese estrés, ¿no?, que yo creo que cada vez que hablamos con profesionales que se dedican a esto, bueno, pues la primera parte de empatizar pues con estas personas que bueno, estén en esta situación. Yo creo que todos los pasos que se den en positivo, al final este programa de segunda oportunidad es su objetivo principal, ¿no?, que normalicemos este camino y que lo veamos y que sepamos que, bueno, que cuando estamos en esta situación, pues que hay salidas, ¿no?, que nos podemos acoger y que el derecho pues nos va a amparar en este sentido, ¿no?, y bueno, pues que hay que preguntar y seguro que alguna solución con profesionales como vosotros pues vamos a encontrar. Así que nada, yo muchas gracias Diego por tu A vosotros. intervención, yo creo que ha sido súper interesante y
y espero que así lo haya acogido todo el mundo. Yo aprovecho para decir que mañana tenemos otro webinar y que además es súper interesante sobre fuentes de financiación para pymes. Yo creo que ahora mismo es un momento histórico con todo lo que nos viene de fondos europeos. Además, todas las administraciones, la Junta de Extremadura en concreto, ha puesto en marcha muchos mecanismos de ayudas y de subvenciones para las pymes y sobre todo para paliar con todo lo sufrido durante la época del COVID, ¿no? Y de esta transición que estamos sufriendo. En cuanto al tejido empresarial y a las nuevas necesidades del mercado, de los ciudadanos. Así que bueno, os invito a todos a que podáis asistir mañana. Será a partir de las 10, lo hará una consultora también del equipo de KPMG, Ana Bermúdez, que es especialista en todo el desarrollo y en ayudas de subvenciones y de fondos. Y nada, en el chat veis que ahora mismo acabamos de poner que podéis acceder al programa en esa dirección. Y nada, muchas gracias por la asistencia y nos vemos pues en la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego.